Kaiosama seguía molesto con Goku, ya que este nunca lo revivió. A pesar de sus promesas, cada vez que estaba por usar las esferas del dragón, algún evento surgía evitando que este fuese revivido. A pesar de todo, Kaiosama siguió cumpliendo con sus funciones. Al estar en un sector del más allá, estar vivo o estar muerto no cambiaba las cosas, aunque estar vivo se sentía mucho mejor, ya que las sensaciones físicas eran mucho más disfrutables. Pero una advertencia de Enma Daiyosama cambiaría las cosas. Enma Daiyosama haría llamar urgentemente a Kaiosama, puesto que se había olvidado de que éste estaba muerto, pero aquello no podía seguir así por mucho tiempo. Enma Daiyosama, me dijeron que me buscaba, diría Kaiosama. Así es, imagino que eres consciente de que estás muerto, diría Enma Daiyosama. Oye, no necesito que me lo recuerdes, diría Enma Daiyosama furioso. No es para que te enojes conmigo, sino para que tomes una medida, diría Enma Daiyosama. Estás muerto, no deberías de estarlo si quieres conservar tu cargo. Oye, ¿qué quieres decir con eso? diría Kaiosama. Que si no revives tendré que enviarte al cielo, diría Enma Daiyosama. Que sigas ejerciendo estando muerto le quita el sentido a la vida y la muerte. Solo ponte a pensar en los demás. Se quitarían la vida sin sentido. Total, es lo mismo estar vivo que estar muerto. Espera, ni siquiera tengo un reemplazo, diría Kaiosama aterrado. No puedo dejar el puesto vacío. Alguien tiene que ser el Kaiosama del norte o todas las galaxias quedarían sin supervisión. Eso debiste de pensarlo antes, diría Enma Daiyosama. Te daré un tiempo. Si no lo arreglas, ya no será mi problema. Kaiosama regresaría a su planeta, hablaría con Gregory y Bubbles sobre lo que le pasó. ¡Maldición! Ese tonto de Goku aún no me ha revivido. Todo es su culpa, diría Kaiosama. Kaiosama estaba realmente furioso, por lo que llamaría a Goku. Este estaba en el medio del campo realizando sus labores. ¡Goku! llamaría Kaiosama. «Kaiosama, ¿eres tú?», diría Goku sorprendido. «Claro que soy yo, pedazo de un tonto. Tienes que venir hasta aquí inmediatamente», diría Kaiosama. «No puedo, tengo trabajo. Si voy, Milk me matará», diría Goku. «Si no vienes ahora mismo, el que te va a matar soy yo», diría Kaiosama. «Vamos, no es para tanto, solo aguarda que termine de trabajar», diría Goku. «¡Ahora!», diría Kaiosama fuera de sí. Goku no tendría más alternativa que dejar sus funciones e ir hasta allí. Llegaría en un instante al usar la teletransportación. «¡Cielos! Ya vine», diría Goku. «¿Qué es lo que tanto necesitas?». «Goku, tienes que revivirme cuanto antes», diría Kaiosama. «Enma Daiyosama ya dijo que no puedo seguir aquí sin vida. Tengo un puesto como Kaiosama del norte del que tengo que cumplir». «Pero si lo estás haciendo igual estando muerto», diría Goku. «Es lo que le expliqué a Enma Daiyosama, pero tendrás que hacerlo de todas maneras. Además, me prometiste revivirme», diría Kaiosama. «Está bien, iré por las esferas del dragón», diría Goku. Goku llegaría a la corporación Cápsula, hablaría con Bulma por si tenía las esferas del dragón. «Lo siento, Goku, no lo tengo. Lo usé hace 3 meses», diría Bulma. «No puede ser, Kaiosama va a matarme», diría Goku. «¿Para qué lo querías?», diría Bulma. «Es que necesita ser revivido con urgencia», diría Goku. «Pero si donde está, puede trabajar estando muerto», diría Bulma. «No lo entiendo». «Fue lo que le dije, pero dice que tiene que estar vivo para poder ejercer como Kaiosama», explicaría Goku. «Lleva mucho tiempo muerto. Dile que espere 10 meses», diría Bulma. «No es tanto tiempo después de todo». «Se lo diré, aunque creo que está algo ansioso». Goku regresaría al planeta de Kaiosama con las malas noticias. «¿Cómo que las usaron?», diría Kaiosama furioso. «Así es, ¿no te puedes esperar 10 meses?», diría Goku. «¡Eres un maldito inútil!», diría Kaiosama. «Solo te pedí una cosa». «Vamos, no es para tanto, ni que fuera tan importante tu puesto», diría Goku. «Goku, no debiste de decir eso», diría Gregory. La expresión de Kaiosama era tan seria que hasta Goku le tenía miedo. «Oye, no quise ofenderte, lo siento», diría Goku. «Para ti todo es fácil, pero no tienes idea de nada», diría Kaiosama. «La tarea de un Kaiosama es prevenir los sucesos que pasan en las galaxias que tiene uno a cargo. El ejército de Freezer y sus invasiones es un caso. Debemos de estudiar las razas y observar todo el tiempo, además de entrenar a guerreros que podrían ser poderosos tal y como contigo cuando llegaste en el pasado». «Bueno, pero lo puedes hacer muerto», diría Goku. «¿Cuál es la parte que no entiendes que Enma Daiyosama no lo permite?», diría Kaiosama fuera de sí. «Entonces, ya lo arreglo», diría Goku. Goku tomaría a Kaiosama y lo llevaría con Enma Daiyosama con la teletransportación. «¿Qué hacen aquí? Tengo mucho trabajo», diría Enma Daiyosama. «Oye, no puedo revivirlo hasta dentro de 10 meses. ¿Te aguantas hasta entonces?», diría Goku. «No», diría Enma Daiyosama al instante.
Vamos, por favor, diría Goku. Que no, Diría Enma Daiyosama. permitir que un Kaiosama cumpla sus funciones estando muerto le quita valor a la vida y a la muerte. Tendrá que ser revivido o buscar un reemplazo. Bueno, pon a otro, diría Goku. No soy yo quien los elige, es Kaiosama. Diría Enma Daiyosama. Kaiosama, pon a otro en tu lugar, diría Goku. No hay nadie, tonto, por eso te pedí que me revivas. Diría Kaiosama. ¡Cielos! ¡No tiene caso! Oye, ¿por qué no dejas a Goku como Kaiosama? Diría Enma Daiyosama. ¿Qué? ¡Estás loco! Goku no sería un buen Kaiosama. Diría Kaiosama. Es verdad. Aparte parece una tarea aburrida, diría Goku. Pero si eres el único que sabe usar el Kaioken y la Genkidama, Diría Enma Daiyosama. eres el más indicado. No puedes estar hablando en serio, diría Goku. Supongo que tiene razón. No hay otra opción. Diría Kaiosama. Goku, serás el Kaiosama suplente. No, no quiero, diría Goku. Entonces no habrá más Kaiosama y la seguridad de las galaxias del norte estará desprotegida. Diría Enma Daiyosama. Está bien, me haré cargo, diría Goku. ¿Qué tengo que hacer? Vamos a casa que allí te lo explicaré. Diría Kaiosama. Goku y Kaiosama regresarían al planeta de Kaiosama. Allí, Kaiosama le daría las indicaciones correspondientes. ¡Cielos! Siento que esto va a ser muy aburrido, diría Goku. No es tan fácil como parece. Ser un Kaiosama requiere mucha responsabilidad. Diría Kaiosama. Tienes que controlar los seres vivos desde aquí, estar atento a todo, observar al espacio y entrenar a los nuevos guerreros. ¿Y me puedo ir de aquí alguna vez? Diría Goku. No, no puedes. Diría Kaiosama. Vamos, parece aburrido, diría Goku. Pues lo hubieras pensado mejor antes de malgastar los deseos de esa manera. Diría Kaiosama. Kaiosama se quitaría el sombrero negro que usaba en su cabeza y se lo daría a Goku. Póntelo. Diría Kaiosama. ¿Para qué? Diría Goku. ¡Póntelo! Diría Kaiosama nuevamente. Goku se colocaría el sombrero. Podría mover las antenas por sí mismo. Vaya, puedo moverlas, diría Goku. Claro que sí. Con ellas puedes detectar energías por todas partes. No por todo el universo, pero sí por las galaxias del norte. Diría Kaiosama. Goku cerraría los ojos. Podría ver grandes cantidades de lugares desde lejos. ¡Cielos! ¡Es genial! Es como si las imaginara, pero puedo verlas, diría Goku. Goku lograría observar el planeta de Bills. Vería al dios de la destrucción justo cuando estaba en el baño haciendo sus necesidades. ¡Cielos! Creo que no debí de ver eso, diría Goku. ¿Verdad que puedes ver mucho? Diría Kaiosama. Sí, es genial, diría Goku. ¿Y cómo hago para comunicarme con los demás? Eso es un poco más complejo, pero creo que podías hacerlo fácilmente. Diría Kaiosama. Después de todo, ya de por sí he hablado mucho contigo, así que te será más sencillo. Milk se encontraba en la cocina. Estaba limpiando, preocupada por Goku, que aún no llegaba. No puedo creerlo. Aún no llega de su trabajo. Diría Milk, furiosa. De seguro debe de estar perdiendo el tiempo por ahí entrenando en quién sabe dónde. Milk, ¿me escuchas? Diría Goku. ¡Por Dios! ¿En dónde demonios estabas? Diría Milk, furiosa. Milk buscaría a Goku por todas partes, pero no lo encontraría. ¿Goku? Diría Milk, confundida. Milk, no estoy en casa, estoy en el más allá, diría Goku. No puede ser. Diría Milk, horrorizada. ¿Te moriste de nuevo? No, nada de eso, estoy con Kaiosama, diría Goku. Pasó algo y debo de cubrir su puesto por un tiempo. Espero que lo entiendas. Un momento. ¿Dices que tienes que ocupar su puesto? ¿De qué? Diría Milk. Soy Kaiosama. Diría Goku. No entiendo. Diría Milk. Que ahora soy Kaiosama. Diría Goku. No, tú eres Goku, no eres Kaiosama. Diría Milk. No, que ahora me convertí en Kaiosama. Diría Goku. Espera, ¿acaso Kaiosama no se llama Kaiosama? Diría Milk. No, no es así. Diría Goku. Sí me llamo Kaiosama. Diría Kaiosama. Bueno, se llama Kaiosama, pero hace de Kaiosama. Y ahora tengo que hacer de Kaiosama. Diría Goku. Te lo explicaría mejor, pero la verdad que ni yo mismo lo entiendo. Lo cierto es que tengo trabajo aquí, así que estaré fuera por 10 meses hasta que pueda revivir a Kaiosama. No, de ninguna manera. Tienes que venir hasta aquí ahora mismo. Diría Milk. Milk se daría cuenta que Goku no le contestaba. Goku, no me digas que te fuiste. Diría Milk. Maldito Goku. Listo, haremos de cuenta que esto nunca pasó. Diría Goku al sacarse el gorro. ¡Ponte el gorro! Diría Kaiosama. ¿Qué? Pero si lo hago escucharé a Milk una y otra vez. Diría Goku. ¡Que te lo pongas! ¡Es tu responsabilidad como Kaiosama! Diría Kaiosama. Cielos, me siento estafado. Diría Goku.
Goku se colocaría el gorro de nuevo escuchando los gritos de Milk de fondo. ¡Cielos! Esto será más difícil de lo que pensaba, diría Goku. Espero que con esta experiencia sepas valorar lo arduo de mi trabajo, diría Kaiosama. De esa manera, Goku comenzaría a aprender el oficio de Kaiosama, para cumplir con sus funciones durante el periodo que Kaiosama estuviera muerto. Por otro lado, momentos más tarde, Whis estaba en la Tierra. Acababa de llegar para su cita mensual con Bulma, donde ella lo invitaba a comer. Comenzarían a charlar entre ellos mientras se ponían al tanto de todo. Bulma ya estaba enterada de que Goku sería Kaiosama y se lo haría saber a Whis. Así es como Goku debe de cumplir como Kaiosama durante 10 meses. Diría Bulma. Debe de ser toda una experiencia, diría Whis. No me imagino al señor Goku ejerciendo de guía. Vamos, no seas tan duro con él. Después de todo, ha entrenado a Gohan, diría Bulma. Una cosa es ser un compañero de lucha y otra totalmente distinta es ser alguien con experiencia y sabiduría, diría Whis. Espero que este evento le enseñe una lección. Podría aprender un par de cosas. Oye, Whis, ahora que lo pienso, si quisieras podrías revivir a Kaiosama. Así puede ser él quien ejerza y Goku podría regresar, diría Bulma. No puedo hacerlo, diría Whis. Vamos, sé que puedes, diría Bulma. Puedo, pero no debo, diría Whis. Si anduviera por ahí reviviendo muertos, rompería el sentido de la vida y la muerte. Quienes me conocen morirían por placer solo para pedirme ese favor, explicaría Whis algo serio. Pasarían varios días mientras Goku ocupaba su cargo como Kaiosama. Comenzaba a aburrirse de ver a los demás y no poder hacer nada. Oye, ¿acaso no puedo entrenar?, diría Goku. No puedes. No es tu trabajo entrenar. Tu trabajo es vigilar como buen Kaiosama, diría Kaiosama mientras leía una revista estando recostado en una silla de playa. Oye, te veo muy relajado ahí sin hacer nada, diría Goku molesto. Yo estoy muerto. Solo estoy esperando el momento para ser revivido, diría Kaiosama. Goku señalaría a Kaiosama y le lanzaría una bola de ki. Kaiosama explotaría aunque no le pasaría nada por estar muerto. ¡Idiota! ¿Qué demonios sucede contigo?, diría Kaiosama molesto. Es hora de entrenar, diría Goku. ¿Qué?, diría Kaiosama desconcertado. ¿Quién te crees que eres para darme órdenes? Kaiosama, diría Goku. Y por eso tengo que entrenarte. Así que no dejaré que te quedes aquí sin hacer nada. Kaiosama sujetaría a Goku de la oreja y lo jalaría lastimándolo. ¡Idiota! Yo soy tu maestro. No me importa que seas más fuerte que yo. El que te está enseñando a ser Kaiosama soy yo, diría Kaiosama. Así que deja de tonterías y vigila. Oye, eres muy duro conmigo, diría Goku. Soy como tengo que ser contigo. Ahora trabaja, diría Kaiosama. Qué aburrido que eres, diría Goku. Goku comenzaría a observar algunos planetas, mientras se aburría cada vez más. Pasarían las horas y lograría ver a los habitantes del planeta Yardrat. Estos estaban teniendo una intensa batalla contra los soldados de Freezer. No puede ser, diría Goku aterrado. Esos son los Yardrats. Goku, ¿qué estás viendo?, diría Kaiosama. Kaiosama observaría hacia donde veía Goku. Vería lo mismo. Tal parece que Freezer los está invadiendo, pobre gente, diría Kaiosama. Tengo que evitarlo. No puedo dejar que Freezer se salga con la suya, diría Goku. ¡De ninguna manera!, diría Kaiosama. Oye, ¿ahora qué te pasa?, diría Goku molesto. Un Kaiosama no se mete en peleas de mortales. Observa, aconseja, enseña, cuida, pero no pelea con los demás, diría Kaiosama. Eso es una tontería, diría Goku. No lo es, lo tienes prohibido, así que no se te ocurra ir, diría Kaiosama seriamente. Lo siento, pero tú no eres el Kaiosama que lo decide, diría Goku. Soy yo. Goku usaría la teletransportación desapareciendo de allí. ¡No puede ser!, diría Kaiosama furioso. Y se fue, diría Gregory. Goku llegaría al planeta Yardrat. Todos quedarían sorprendidos al ver a Goku vestido con el uniforme del Kaio del Norte. No se preocupen, ya llegué, diría Goku. Oigan, ¿quién es el payaso de túnica?, diría uno de los soldados de Freezer. Será mejor que se vayan de aquí si no lo quieren pasar mal, diría Goku seriamente. ¡Ah! Este payaso quiere que le den una lección, diría otro de los soldados de Freezer. Ahora démosle su merecido, diría otro soldado de Freezer. Varios soldados de Freezer se lanzarían con todo hacia Goku, pero antes de llegar a él, este elevaría su ki al máximo lanzándolos a todos lejos. Ninguno de ellos podía creer el gran poder de Goku, por lo que intentarían atacarlo con todo. Aún así, no tendrían suerte alguna. Goku esquivaría cada uno de sus movimientos sin esfuerzo alguno. Luego, Goku golpearía a cada uno de los soldados como si nada. Todos caerían al suelo quedando inconscientes. ¡Cielos, Goku, nos salvaste!, diría Jiru, uno de los Yardrats. Jiru, no lo puedo creer, eres tú.
diría Goku asombrado. Desde que me enseñaste a usar la teletransportación no te he vuelto a ver. Sí, es cierto. Qué bueno que la hayas aprendido bien. Después de todo, enseñarte esa técnica nos ha salvado la vida a todos, diría Jiru. Por cierto, ¿esas ropas no son de un Kaiosama? Así es, ahora soy el Kaiosama del norte. Es algo temporal mientras el Kaiosama del norte original es revivido, diría Goku. Vaya, eso es increíble. El puesto de Kaiosama es un cargo muy importante. Debe de ser un honor para ti ocupar ese cargo, diría Jiru. Es posible, pero es muy aburrido. No tengo mucho que hacer, diría Goku. Oigan, debo regresar a mi hogar. Traten de tener cuidado y no descuiden su entrenamiento. Recuerden que proteger el planeta también es responsabilidad de ustedes. Claro, eso haremos, diría Jiru. Goku regresaría al planeta de Kaiosama, aunque este se veía bastante molesto. Muy bien, ya regresé. No demoré mucho después de todo, diría Goku. ¡Eres un tonto!, diría Kaiosama molesto. Oye, ¿qué te pasa?, diría Goku. Un Kaiosama no interviene en las peleas. Ayuda, pero no interviene, diría Kaiosama. Oye, no puedo ayudar a las personas si se mueren, diría Goku. ¿Ah, no?, diría Kaiosama. No, claro que no. ¿Y qué pasó contigo?, diría Kaiosama. Bueno, eso no cuenta, diría Goku. Con Piccolo, Tenshinhan, Yamcha, Chaos, y cuando vinieron aquí mientras esperaban ser revividos, diría Kaiosama. Bueno, ya entendí, diría Goku. Pero no tienen el privilegio de contar con las esferas del dragón. Fallaste como Kaiosama, eres una vergüenza. Solo deseo que pasen los 10 meses de una vez por todas para ser revivido y hacerme cargo, diría Kaiosama. Oye, ¿no quieres ir a otro sitio y dejarme en paz?, preguntaría Goku. ¡No!, respondería Kaiosama molesto. Algunos días después, Milk estaría reunida con Bulma hablando sobre la ausencia de Goku. Milk, no te alarmes. Goku está haciendo un trabajo muy importante, diría Bulma. Lo sé, pero no me gusta que siempre deje sus responsabilidades para atender a los demás, diría Milk. Siempre es lo mismo con él. La casa necesita sustento. No puede dejar de trabajar. Solo serán unos meses. Pronto regresará, diría Bulma. Cuando menos te des cuenta, Goku estará de regreso. Eso espero. Ya ha tenido mucho tiempo fuera de casa y la verdad que lo extraño mucho, diría Milk. Por otro lado, Freezer estaría realmente furioso por la derrota que tuvo su ejército en el planeta Yardrat. No puedo creer que sean unos inútiles. Y lo peor de todo es que nadie sabe quién fue el que les ganó, diría Freezer molesto. Gran Freezer, ¿cree que se trate de Goku o alguno de sus amigos?, preguntaría Bri-Blue. Lo dudo. Dijeron que usaba una túnica como si fuese algún tipo de maestro o algo por el estilo, diría Freezer. Iremos al planeta Yardrat ahora mismo. Me haré cargo de esta situación personalmente. Freezer y sus hombres irían al planeta Yardrat, donde se encontrarían con los guerreros más poderosos del planeta. Jiru estaba dispuesto a defender su planeta a toda costa. Derrotaría a algunos soldados, pero eran demasiados por él. A pesar de su duro entrenamiento desde la visita de Goku, aún le faltaba mucho para ser un guerrero formidable. No puede ser, estos sujetos no se acaban más, diría Jiru agotado al ver llegar otros soldados. De pronto, los soldados de Freezer se detendrían aterrados. El emperador del mal se había hecho presente. Este flotaría lentamente hacia Jiru, ya que era el Yardrat que más estaba dando problemas. Tiene que ser él, debe de ser Freezer del que todos hablan, pensaría Jiru. Oye, ¿sabes algo del sujeto que mató a mis soldados en la invasión pasada?, diría Freezer seriamente. No te diré nada, diría Jiru. Freezer lanzaría un láser de ki hacia Jiru, directo en su hombro. El ataque perforaría de lado a lado, causándole una gran herida. ¡Maldición!, diría Jiru al sentir gran dolor. Si valoras tu vida, dime quién fue ese sujeto o acabaré contigo, diría Freezer. ¡Eres un desgraciado!, diría Jiru. No importa lo que hagas, de todas maneras me matarás. Sí, tienes razón, diría Freezer. Jiru crearía una bola de ki en su mano con todas las fuerzas que le quedaban. ¡Nunca haré lo que me pidas!, diría Jiru al lanzar su bola de ki. Freezer señalaría el ataque logrando detenerlo. ¡Cielos! ¡Mira que has pasado vergüenza tú solo!, diría Freezer seriamente. Goku lo veía todo junto con Kaiosama. ¡No puede ser! ¡Va a matarlo!, diría Goku furioso. ¡No puedes ir! ¡Recuerda que no es tu labor!, diría Kaiosama. Además, sería meterte con Freezer. No puedo dejar que Freezer haga lo que quiera, diría Goku. Lo hubieses pensado antes de dejar a Freezer con vida. Aunque te haya ayudado en el torneo del poder, no te importó que luego de eso continuara con su ejército, diría Kaiosama. ¡Maldición!, diría Goku furioso, ya que sabía que Kaiosama tenía razón. Freezer devolvería el propio ataque de Jiru hacia Freezer. Este impactaría directo en su pecho. Jiru perdería gran cantidad de sangre, además de que casi no podía moverse.
¡Mírate! ¡Sufriendo como un simple insecto!, diría Freezer. ¡Después de todo, no sirves para nada! Los ojos de Jiru brillarían. Freezer no entendía qué era lo que pasaba. De pronto, una gran explosión se originaría frente a Freezer. Pero este ataque no le haría absolutamente nada. ¡Idiota!, diría Freezer entre dientes. ¡Será mejor que mueras! Freezer patearía la cabeza de Jiru, quitándole la vida en el acto. ¡Maldición!, diría Goku furioso. Goku llevaría los dedos a su frente y saldría de allí. ¡No puede ser que ese tonto vaya a pelear contra Freezer!, diría Kaiosama furioso. Pero notaría que Goku no fue al planeta Yardrat. ¡Un momento! ¿En dónde demonios se metió?, diría Kaiosama confundido. Kaiosama buscaría la ubicación de Goku hasta que finalmente lo encuentra. Estaba junto con Enma Daiyosama. En ese momento Goku hablaría con Enma Daiyosama para que éste le diera a Jiru un cuerpo físico y pudiese entrenarlo. ¿Estás seguro?, preguntaría Enma Daiyosama. No es un privilegio que le doy a todos. Confía en mí. Jiru me enseñó la teletransportación. Se lo debo. Además, murió tratando de salvar a su gente, diría Goku. Enma Daiyosama miraría la lista sobre Jiru. Se daría cuenta que había sido una buena persona en vida, por lo que no tendría problema en cumplir el pedido de Goku. Sí, supongo que tienes razón, diría Enma Daiyosama. Después de todo, se lo merece. Genial. Muchas gracias, diría Goku. Eso sí, no podrás sacar a Jiru de aquí. Se quedará contigo en el planeta de Kaiosama o en el más allá. Pero nada de pelear contra Freezer aunque tenga un cuerpo físico por 24 horas. Explicaría Enma Daiyosama. De acuerdo, diría Goku. Enma Daiyosama encontraría el alma de Jiru y con sus poderes le otorgaría un cuerpo físico. ¿Qué está pasando? ¿Acaso estoy vivo?, diría Jiru. No, nada de eso, diría Goku. Estás muerto. Goku, ¿qué haces aquí?, diría Jiru. Ven, amigo, es hora de devolverte el favor que me hiciste en el pasado, diría Goku. No lo entiendo, diría Jiru confundido. Goku llevaría al Yardrat al planeta de Kaiosama donde comenzaría a entrenarlo. Este es el plan. Te entrenaré muy duro, te harás muy fuerte y derrotarás a Freezer por ti mismo, diría Goku. Está bien, me esforzaré al máximo, diría Jiru. Jamás imaginé que fueses un Kaiosama, estoy muy orgulloso de ti. De seguro es un trabajo muy importante. Bueno, algo así, diría Goku. Oye, aquí el Kaiosama soy yo, solo que Goku está ejerciendo porque estoy muerto, diría Kaiosama. Oye, quedamos que yo seré Kaiosama, no tú, diría Goku. Si vas a dar órdenes, me iré de aquí y tú te harás cargo. Oye, ¿quién te crees que eres para dirigirte a mí de esa manera?, diría Kaiosama furioso. ¡Shh! ¡Los muertos no hablan!, diría Goku. Jiru no entendía mucho qué era lo que estaba pasando. Lo único que sabía es que tenía que darlo todo para regresar por Freezer y recuperar la libertad de su planeta. El entrenamiento de Jiru comenzaría en manos de Goku. Este estaba motivado a ser más fuerte, ya que al faltarle poder no pudo proteger a su planeta. Goku le enseñaría cómo mejorar el control de Ki para expulsarlo al máximo, pero también evitar desgastes innecesarios. Además de eso, intentaría enseñarle el Kaioken. Goku, no sé si sea prudente enseñarle el Kaioken, diría Kaiosama. Es una técnica peligrosa. Solo te la he enseñado a ti para que la uses de manera sabia y la has sobreexplotado. No importa, es mejor que lo sepa y que no lo necesite a que lo necesite y no lo sepa, diría Goku. ¿Qué es eso del Kaioken?, diría Jiru. El Kaioken es la técnica que inventó Kaiosama, diría Goku. Se trata del incremento de poder a costo de energía. Es bueno para combinarlo con ataques precisos o para luchar en peleas rápidas donde debas de derrotar a tu enemigo cuanto antes. Por ejemplo, cuando es muy resistente, terminaría de explicar Goku. ¿Es eso que te pone el cabello rubio?, diría Jiru. No, pero funciona parecido, diría Goku. Goku sería el Kaioken por 2, demostrando su aura rojiza. Goku, estás cometiendo un gran error, diría Kaiosama. No te preocupes, sé que le irá bien, diría Goku. Además, Jiru tiene un gran espíritu. ¿Quién sabe? Quizás algún día le gane a Freezer. Eso no creo que pase, diría Jiru. Ni bien Jiru terminó de decir esas palabras, Goku lo golpea fuertemente en el estómago. Jiru quedaría doblado por la fuerza del golpe. No vuelvas a decir algo como eso delante de mí, diría Goku. Si te traje hasta aquí es porque te considero un guerrero que lo merece. Lo siento, diría Jiru. Cielos, aunque esté muerto, el dolor se siente igual. Pues, aunque no lo creas, eso hará rendir aún más tu entrenamiento, diría Goku. Goku comenzaría a entrenar a Jiru. Le enseñaría el control del Ki de manera efectiva y el uso del Kaioken. Pasarían cerca de 3 meses y Goku sentía que Jiru estaba listo para usar el Kaioken. Muy bien, Jiru, diría Goku. Quiero que uses el Kaioken. Está bien, diría Jiru. ¡Kaioken! Jiru usaría el Kaioken por 2. Energía rojiza rodearía su cuerpo aumentando su poder, aunque podía sentir la tensión en su cuerpo. ¡Cielos! ¡Ahora lo entiendo!, diría Jiru.
Usar el Kaioken es como entrenar con peso de entrenamiento. Oye, Kaiosama, ¿me enseñas a aumentar el peso?, diría Goku. ¡Estás loco!, diría Kaiosama. Vamos, si tú puedes hacerlo, yo también debería de poder, diría Goku. Supongo que tienes razón, diría Kaiosama. Kaiosama se colocaría a un lado de Goku, con sus manos señalaría a Jiru. No es difícil, es como usar el Kaioken pero de manera extrema, diría Kaiosama. Jiru sentía como su ropa aumentaría de peso el doble, quedaría de cuclillas. ¡Cielos! Estoy más pesado que antes, diría Jiru. Y eso que de por sí este planeta era pesado. A ver, diría Goku. Goku haría lo mismo que Kaiosama, solo que se pasaría de la raya. ¡Cielos! ¡Lo logré!, diría Goku. ¡Maldición!, diría Jiru, que apenas podía sostenerse en pie. Jiru se esforzaba por caminar, cada paso era una tortura. Es igual a mí cuando llegué a este planeta, diría Goku. ¡Goku, esto es mucho!, diría Jiru. Vamos, no te puedes morir, así que no tienes de qué preocuparte, diría Goku. Por cierto, no detengas el Kaioken, o de lo contrario caerás al suelo. Si no me lo decías, no me daría cuenta, diría Jiru. Jiru caminaría con más esfuerzo, aumentaría el uso de su Kaioken por 3. De esa manera, lograría caminar mejor. ¡Vaya, esto es increíble!, diría Jiru. Goku, ¿hasta cuándo llevaste esto? Lo máximo fue por 20, diría Goku. ¿Por 20? diría Jiru desconcertado. Así es, pero eso antes de conocer el Super Saiyajin. Después combiné el Kaioken con el Super Saiyajin Blue. Casi me muero, pero dominarlo valió la pena, diría Goku. Debes estar bromeando, diría Jiru. ¿Y con eso puedes ganarle a Freezer? Y me sobra, diría Goku. Bien, entonces lo haré, diría Jiru. Jiru comenzaría a lanzar ataques al aire a pesar de usar tanto peso de entrenamiento. Kaiosama estaba orgulloso del espíritu de pelea que tenía Jiru. Creo que fue una buena idea después de todo, diría Kaiosama. Aunque no puedo esperar a que las esferas del dragón estén listas para ser revivido y te vayas de una vez por todas. No seas ansioso, cada vez falta menos. Para ser sincero, yo también quiero irme de aquí, diría Goku. Mientras tanto, Bills acababa de ser enterado sobre la noticia de Goku. Pues, qué mal de tu parte no comentarme esto antes, diría Bills. Para ser sincero, lo había olvidado, diría Whis. Ahora el señor Goku deberá de ser Kaiosama por un tiempo. Un momento, ¿por qué no usó las esferas del dragón de Namek?, diría Bills. De esa manera podría revivir a Kaiosama. Señor Bills, ¿cree que el señor Goku es tonto?, diría Whis. Seguramente omitió ese detalle por algo. Con esto quiero decir que sabe que puede revivirlo, pero no lo hace. Debe de querer aprender cosas nuevas. O simplemente es una excusa para que su esposa no lo ponga a trabajar, diría Bills. Es una buena manera de verlo, diría Whis. Vamos a visitarlo, quiero verlo en su faceta de maestro, diría Bills. Whis y Bills irían cuanto antes a ver a Goku. Al llegar, lo encontrarían entrenando a Jiru. ¡Pero si es Bills!, diría Kaiosama aterrado. ¿Quién es ese?, preguntaría Jiru. ¿Recuerdas el dios de la destrucción con el que te conté que tuve un combate?, diría Goku. ¿Qué? ¿De verdad es él?, diría Jiru. Claro, ven que te lo presento, diría Goku. Goku, no seas descortés, recuerda que es un dios, diría Kaiosama. Goku, qué bueno verte como maestro, parece que al fin te vuelves algo responsable, diría Bills. Bueno, estoy en deuda con Kaiosama, así que se lo debía. Jiru, ven aquí. El Yardrat avanzaría, aunque muy asustado. Es un gusto, Gran Bills, diría Jiru. El placer es mío, diría Bills. Veo que Goku te está entrenando muy duro. Sí, quiero hacerme muy fuerte, diría Jiru. Jiru fue quien me enseñó la teletransportación mientras estuve entrenando en su planeta. Como favor decidí entrenarlo y enseñarle algunas de mis técnicas, diría Goku. Eso suena bien, diría Bills. Dime, ¿cómo fue que perdiste la vida? Fue Freezer, diría Jiru apagado. Vaya, con que ese condenado, diría Bills. Freezer atacó a su planeta. Jiru, como el Yardrat más poderoso, lo combatió, pero no tuvo suerte, diría Goku. Los Yardrats no son especialmente una raza guerrera, pero pueden ser muy poderosos por sus técnicas milenarias. El caso de Jiru es excepcional. Es el mejor dominando esas técnicas, pero además de eso es muy fuerte. Eso se ve bien, diría Bills. Señor Bills, ¿le digo un secreto? Jiru dijo que quiere pelear con usted, diría Goku. ¿Qué?, diría Jiru aterrado. ¿Eso es cierto?, preguntaría Bills. El dios de la destrucción se daría cuenta cómo Goku le guiñaba el ojo, por lo que le seguiría la corriente. No sé qué dice. Nunca desafiaría a un dios tan importante como usted, diría Jiru. Vas a pelear contra mí, es una orden, diría Bills seriamente. Por supuesto, señor, diría Jiru.
¡Goku, eres un tonto!, diría Kaiosama. No pasa nada, todo está en orden, diría Goku. Jiru y Bills se pondrían en posición de pelea para luchar. No tengo de qué preocuparme, después de todo estoy muerto. Así que más que sentir dolor no será, diría Jiru. Jiru es un dios de la destrucción, usa energía de Hakai, puede desaparecer hasta el alma, diría Goku. ¡Tiene que ser una broma!, diría Jiru aterrado. Goku, ¿por qué le dices eso?, diría Kaiosama. Es para darle emoción, ahora peleará como si estuviera vivo, diría Goku. Cuando lo desees puedes empezar, diría Bills. Jiru elevaría su ki al máximo, se lanzaría con todo hacia Bills, lo atacaría con una gran cantidad de golpes de puño, pero Bills esquivaría todos los ataques como si nada. Luego Bills, con un simple golpe de su dedo, conectaría en la frente de Jiru lanzándolo lejos. Jiru rodaría varios metros por el suelo. ¡Jiru, usa el Kaioken!, diría Goku. ¡Sí!, diría Jiru. Jiru usaría el Kaioken por 3 incrementando su poder. Luego volvería a lanzarse con todo hacia Bills. Llegaría él a punto de atacarlo con un golpe de puño, pero antes de hacerlo desaparecería. Bills se giraría justo a tiempo. Bloquearía el ataque de Jiru desde su retaguardia. ¡Nada mal!, diría Bills. Luego Jiru retrocedería. Llevaría sus manos hacia atrás, acumulando energía. ¡Kame!, diría Jiru. ¡Ay, qué emoción!, diría Whis. ¡Kame!, diría Jiru. ¡Vamos, dalo todo!, diría Bills. ¡Ah!, diría Jiru al lanzar el Kamehameha que Goku le había lanzado. Bills saltaría esquivando el ataque y quedaría en el cielo. Al ser un planeta pequeño, el Kamehameha seguiría de largo dando vuelta al planeta en un instante. Pero Jiru esperaba eso. Cuando el Kamehameha estaba por llegar a él, de un fuerte golpe cambiaría su curso directo hacia Bills. Ni siquiera el dios de la destrucción se lo esperaba. Bills recibiría el impacto directamente perdiéndose en una explosión. ¡Ah!, diría Kaiosama aterrado. Ese muchacho me llena de orgullo, diría Goku. Al culminar la explosión, Bills se veía como si nada. ¡No le hice nada!, diría Jiru desconcertado. Bills aparecería detrás de Jiru y de un simple golpe en la nuca lo desmayaría. Jiru caería al suelo perdiendo el Kaioken. Goku, eres un excelente maestro, diría Bills. ¿Verdad que sí?, diría Goku orgulloso. Kaiosama caería desmayado por los nervios. Al instante, Jiru despertaría. ¡Vaya, tanto para nada!, diría Jiru. Jovencito, eres alguien formidable. Creo que eres más fuerte que Goku cuando lo conocí con el Super Saiyajin 3, diría Bills. Es un honor oír sus palabras, diría Jiru. Señor Goku, imagino que está al tanto de que el señor Freezer está conquistando varios planetas, diría Whis. Lo sabemos. Por eso quiero que Jiru se haga fuerte. Ahora le tocará a él defender a su planeta, diría Goku. ¿De verdad?, diría Jiru. Claro que sí, será revivido con las esferas del dragón para tener otra oportunidad contra Freezer. Pero esta vez lo harás tú, yo no intervendré, diría Goku. ¡Goku! ¡Se supone que tenías que revivirme a mí!, diría Kaiosama furioso. Tendrás que esperar, diría Bills seriamente. Quiero ver esa pelea. ¡Pero!, diría Kaiosama. ¿Acaso te atreves a desafiarme?, diría Bills seriamente. No es eso, señor Bills, es que tenía un trato con Goku diría Kaiosama. Ya conozco ese trato, pero a ti no te cambia nada. Después de todo te quedarás aquí haciendo nada, diría Bills. Quiero ver a Jiru y Freezer pelear. Está bien, diría Kaiosama apagado. Lo siento, Kaiosama, será la próxima vez, diría Goku. Whis apartaría a Goku un momento para hablar con él. Señor Goku, no quise comentarlo, pero ¿sabe que están las esferas del dragón de Namek?, diría Whis. Shh, diría Goku. Lo sé, pero no quiero que Jiru sepa de ellas, o de lo contrario se pondrá ansioso por ser revivido. Aún faltan 6 meses para que las esferas del dragón de la Tierra regresen. Si Jiru sabe que en cualquier momento puede revivir, no será lo mismo. Entiendo, diría Whis. No pensé que fuera tan sabio. Bueno, para ser sincero, estos últimos años me he concentrado mucho en entrenar, pero ser Kaiosama me ha obligado a reflexionar los entrenamientos que tuve de todos mis maestros, incluso del tuyo, diría Goku. Serás un buen maestro, diría Whis sonriendo. A poco de completar el año para que las esferas del dragón de la Tierra regresaran a la normalidad, Goku estaba combatiendo con Jiru en el planeta de Kaiosama. Kaiosama estaba realmente nervioso, el combate entre ambos era demasiado intenso. Cada vez destrozaban más lo poco que quedaba del planeta. ¡Por Dios, tengan más cuidado!, diría Kaiosama furioso. Goku y Jiru intercambiarían golpes a gran velocidad por todo el planeta. No está nada mal, en cualquier momento será revivido, así que aprovecha hasta tu último momento, diría Goku. No sabes las ganas que tengo de vengarme de Freezer, diría Jiru.
Goku y Jiru conectarían sus puños entre sí en un ataque, generando una gran oleada de energía que lanzaría lejos a Kaiosama. ¡No puedo creerlo! ¡Esos dos no tienen límites!, diría Kaiosama. Goku, ¿puedes escucharme? Diría Bulma dentro de su mente. Bulma, te escucho, diría Goku. Las esferas del dragón acaban de aparecer en el radar. Diría Bulma. Las buscaremos cuanto antes para revivir a Kaiosama. Goku, al fin podrás regresar a casa. Diría Milk. Sobre eso, tengo que pedirles que no revivan a Kaiosama, sino a otra persona, diría Goku. Goku, ¿qué sucede contigo? Diría Milk, furiosa. Prometiste que hoy regresarías si revivíamos a Kaiosama. A mí también me lo prometió, diría Kaiosama molesto. Lo siento, Milk. Necesito revivir a otra persona. Freezer conquistó su planeta y tiene que regresar para derrotarlo, diría Goku. Pero Goku, puedes ir tú y hacerlo, diría Milk. No, no sería correcto, diría Goku. Milk, no puedo estar en todos los planetas protegiéndolos a todos. Los mortales tenemos la obligación de defendernos sin esperar algo de los demás. Entiendo, supongo que tiene sentido, diría Milk apagada. Goku, lamento todo esto, diría Jiru. No quería ponerte en una posición tan incómoda. No es nada, diría Goku. Después de todo, tienes una raza que salvar, al menos los que quedaron con vida. Horas más tarde, Bulma y los demás reunirían las esferas del dragón. Al instante pedirían su deseo. Deseo que revivas a un Yardat llamado Jiru. Él se encuentra con Goku en este momento, diría Bulma. Ese deseo es muy fácil de cumplir, diría Shenlong. Los ojos de Shenlong brillarían cumpliendo su deseo. La aureola del Yardrat desaparecería. ¡Genial! ¡Estoy vivo!, diría Jiru. Ahora recuerda lo que te dije del desgaste de energía, diría Goku. Sí, lo tendré presente, diría Jiru. Goku buscaría la ubicación de Freezer. Gracias a sus habilidades de Kaiosama, lo encontraría fácilmente. Mira, está en ese planeta, diría Goku al apoyar la mano en el hombro de Jiru. Jiru cerraría los ojos y podría sentir la ubicación de Freezer. Bien, llegó el momento, diría Jiru. Jiru llevaría los dedos a su frente y realizaría la teletransportación. Solo espero que no se muera, porque si lo hace será el deseo más inútil de todos, diría Kaiosama. No te preocupes, todo saldrá bien, diría Goku. Por cierto, tengo una sorpresa para ti. La aureola de Kaiosama desaparecería. Este se daría cuenta que estaba vivo. Lo mismo sucedería con Bublus y Gregory. Los tres estaban vivos. ¿Cómo fue que...? diría Kaiosama asombrado. Usé las esferas del dragón de Namek, diría Goku. ¿Pero en qué momento?, diría Kaiosama desconcertado. Hablé con el Kaioshin, le pedí que me hiciese ese favor en cuanto Jiru haya sido revivido, diría Goku. No lo entiendo. Si sabías de esas esferas del dragón, ¿por qué no me reviviste antes?, diría Kaiosama. Para serte sincero, me acordé de ellas hace mucho, pero me interesaba entrenar a Jiru, así que me quedé, diría Goku. Lamento usurpar tu cargo de esa manera. Está bien, no hay problema, diría Kaiosama más tranquilo. Lo que no comprendo es por qué nunca sugeriste las esferas del dragón de Namek. Se supone que lo ves todo, diría Goku. Siendo sincero, fue agradable tenerte aquí, diría Kaiosama. Además, tenerte como Kaiosama te ha dado cierta experiencia que te ayudará a ser mejor guerrero. Sí, eso es muy cierto, diría Goku. Jiru llegaría a un planeta donde Freezer acababa de invadir. Aún no se había encontrado con él, ya que estaba la situación desde lejos. Jiru se elevaría a lo alto del cielo observando centenares de cuerpos de los habitantes originales. Por Dios, esto es un desastre, diría Jiru. Tengo que evitarlo cuanto antes. Uno de los soldados de Freezer llegaría con Jiru al detectar su presencia. Oye, ¿de dónde saliste? No hay Yardrats en este planeta, diría el soldado. Luego, varios soldados más llegarían. ¿Quién es ese?, preguntaría otro soldado. Jiru llegaría a uno de los soldados y con un ataque con el filo de su mano lo partiría en dos. Todos los demás quedarían realmente aterrados. Quiero que llamen a los demás soldados para que los ayuden, diría Jiru seriamente. Todos los soldados atacarían a Jiru, pero este esquivaba cada uno de los ataques como si nada. Jiru asesinaba a cada uno de los soldados como si nada con un solo ataque. Pensé que Jiru era más tranquilo, diría Kaiosama seriamente. No pensé que fuese tan sanguinario, diría Goku algo incómodo. Bueno, de todas maneras, son personas malas. Freezer estaba dentro de su nave. Se enteraría de la masacre que estaba haciendo Jiru. ¡No puede ser! ¡Les acabo de pagar el aguinaldo!, diría Freezer furioso. Freezer saldría cuanto antes. Encontraría a Jiru eliminando a sus últimos soldados. ¡Un momento! ¡Yo te conozco!, diría Freezer. ¡Eres el Yardrat que eliminé personalmente! ¡Freezer, maldito desgraciado!, diría el Yardrat. Regresé de la muerte para vengarme de ti.
Whis y Bills estaban al tanto de todo, por lo que verían la pelea desde su planeta. «Vaya, al fin podré ver su verdadera fuerza», diría Bills. «Ahora veremos si Goku es un buen maestro», diría Whis. Jiru elevaría su ki al máximo, estaba decidido a darlo todo en este combate. Freezer, por todos los Yardrat que asesinaste y por todos los planetas que invadiste, juro que te exterminaré, diría Jiru. Ya escuché eso antes, diría Freezer sin mucha emoción. Goku, ¿ese no es tu diálogo?, diría Kaiosama. Pues sí, diría Goku. Jiru se lanzaría con todo hacia Freezer. Llegaría con un poderoso golpe de puño. Freezer se cubriría, pero al momento del impacto se escucharía un gran estruendo y gran cantidad de energía saldría de entre ellos. Freezer estaba asombrado por el potencial de Jiru. «Vaya, veo que no eres un cualquiera después de todo», diría Freezer. «Esto será muy divertido». Jiru comenzaría a atacar a Freezer con gran agilidad. El emperador del mal estaba sorprendido, aunque esquivaba todos sus ataques. En un momento Freezer golpearía al Yardrat en el pecho lanzándolo varios metros lejos. Aún así el Yardrat apenas cae, se levanta enseguida y retoma su pelea. «¡Oh, eres resistente!», diría Freezer. «Veamos si no te rompes fácilmente». Freezer le daría un fuerte golpe en el rostro y Jiru respondería con otro ataque de igual magnitud. «No me subestimes, no soy nada comparado a lo que era antes», diría Jiru. «Esto me preocupa», diría Goku. «Freezer es más fuerte que antes», diría Kaiosama. Así es, pensé que no había entrenado desde el torneo del poder, pero puedo ver que su potencial es asombroso, diría Goku. Cielos, espero que Jiru pueda hacerle frente. Jiru comenzaría a tener problemas para sostener el combate. Freezer demostraba ser más fuerte de lo que él pensaba. En un momento Freezer conectaría un fuerte golpe en su estómago. El Yardrat quedaría encorvado y luego Freezer lo sujeta del cuello utilizando su cola. «Vaya, eres fuerte. Podría ser un buen integrante de mi ejército, pero no puedo confiar en ti, además de que mataste a todos mis hombres», diría Freezer. Jiru no podría liberarse con facilidad. La fuerza que ejercía Freezer era demasiada. «¡Kaioken!», diría Jiru. Jiru lograría liberarse de Freezer dejando a este con un sabor amargo en su boca. «¡Un momento! ¡Esa es la técnica que usó Goku!», diría Freezer. «No me digas que ese desgraciado te entrenó». «Ahora lo verás», diría Jiru. ¡Por 4! Jiru incrementaría su poder al multiplicarlo por 4. Se lanzaría con todo hacia Freezer, llegando con una fuerte patada en su pecho que lo lanzaría lejos. Freezer se pondría en pie al instante, logrando así esquivar varios ataques de ki. Luego Jiru llegaría a Freezer, ambos se trenzarían de las manos y comenzarían a forcejear. ¡Maldito enano! ¿Te crees mejor que yo?, diría Freezer furioso. Freezer ejercería una gran presión, doblegando a Jiru. Jiru estaba a nada de perder el forcejeo. ¡Por 5! gritaría Jiru. Jiru lograría nivelar su fuerza con la suya. ¡Desgraciado! Así que puedes seguir aumentando tu poder, diría Freezer. Jiru lograría filtrar un ataque en el estómago de Freezer. Luego de eso lo derribaría de un golpe martillo. Después, con un ataque de ki lo lanzaría lejos. Freezer rodaría varios metros por el suelo. Esto me preocupa, diría Goku. Jiru llegó al Kaioken por 5. Su límite es el 6. Más de eso no ha logrado. Freezer se levantaría, estaba realmente furioso. ¡Maldito mocoso! ¡Con que te crees muy bueno!, diría Freezer. Freezer juntaría sus manos acumulando energía en ellas. Mientras tanto, Jiru llevaría sus manos hacia atrás. ¡Kame!, diría Jiru. ¡Desgraciado!, diría Freezer furioso. ¡Kame!, diría Jiru. Freezer lanzaría su ataque de ki. Diría Jiru al lanzar el Kamehameha. El ataque de Jiru se quedaría atrás, ya que el de Freezer era más fuerte. ¡Por 6! diría Jiru. El poder de Jiru incrementaría tras forzar el Kaioken. Su Kamehameha lograría competir con la misma potencia. Freezer no podía creer que un Yardrat lograra tal nivel. ¡Por 7! diría Jiru. ¡No lo hagas!, diría Goku. El Kamehameha de Jiru cobraría ventaja. Lograría vencer el ataque de Freezer impactando directamente en él. Luego de eso, el Yardrat sentiría los efectos de usar el Kaioken más allá de lo que estaba acostumbrado. De esa manera caería de rodillas. Se sentía realmente mal. Su corazón latía con fuerza. «¡Rayos! Un poco más y no lo logro», diría el Yardrat. Luego de que la polvareda bajara, se vería a Freezer como si nada. Solo tenía unos raspones. «¡No puede ser cierto!», diría Jiru aterrado. «Si lograste vencer tu ataque es porque no me esforcé. Simplemente por eso», diría Freezer. «Por fortuna, este último tiempo he decidido entrenar ligeramente, solo un poco. Para un prodigio como yo es más que suficiente». «¿Entrenar?», diría Jiru aterrado.
Así es, diría Freezer. 15 lagartijas, 20 abdominales, 15 sentadillas y correr 4 kilómetros todos los días durante un mes. Eso no es entrenamiento, eso es ejercicio básico, diría Jiru furioso, ya que él sí había entrenado con gran dificultad. Como sea, es la hora de acabar contigo, pero te daré el gusto de hacerlo con estilo, diría Freezer. Freezer comenzaría a manifestar energía alrededor de su cuerpo. Se transformaría en Golden Freezer. Jiru estaba realmente aterrado por el poder que presenciaba. Luego Freezer se lanzaría con todo hacia Jiru para rematarlo. Pero Goku llegaría con un golpe de puño en su rostro, lanzándolo lejos. ¡Goku!, diría Jiru. Jiru, lo hiciste bien. Mejor de lo que esperaba, diría Goku. Pero es hora de que yo me encargue de esto. Lo siento, terminé dejándolo todo en tus manos, diría Jiru apenado. ¡Goku, maldito entrometido!, diría Freezer. ¿Con qué fuiste tú quien entrenó a ese Yardrat? Freezer, ya ocasionaste mucho mal. Es mejor detenerte ahora, diría Goku muy molesto. Tras la llegada de Goku, la cosa se pondría más seria. Freezer no se esperaba que él se presentara. No puedo creer que hayas venido a entrenarme. Después de todo, decidí no atacar la Tierra, diría Freezer. Estás causando demasiados males, diría Goku. Lo siento, Freezer, pero ya no puedo dejar que te salgas con la tuya. No puedo creerlo. Pensé que podría derrotarlo, diría Jiru. Jiru, por favor, conserva la distancia, diría Goku. Esta pelea será seria. Freezer ni siquiera ha usado la forma Golden. Goku se colocaría frente a Freezer. Ambos se desafiaban con la mirada. Esto me recuerda a aquella pelea que tuvimos en el planeta Namek, diría Freezer con una sonrisa siniestra. ¡Qué viejos tiempos! Me pregunto qué pasará, diría Bills. ¿Acaso Goku podrá ganarle? Es dudoso. Después de todo, Goku fue más maestro que guerrero durante estos 10 meses, diría Whis. Goku y Freezer comenzarían a elevar su ki mientras gran cantidad de energía se manifestaba entre ellos. En un instante ambos se lanzarían un golpe de puño en el rostro del otro. De esa manera los dos saldrían despedidos lejos. ¡Nada mal!, diría Freezer. ¡Pero yo pego más fuerte! Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue desde un inicio. Luego Freezer respondería con su forma Golden. ¡Ahora verás!, diría Freezer seriamente. Goku y Freezer se lanzarían el uno al otro y comenzarían a intercambiar golpes entre sí a gran velocidad. Jiru apenas lograba seguir los movimientos de ambos. ¡No puedo creerlo! ¡Son realmente fuertes!, diría Jiru. Goku golpearía el rostro de Freezer con un puñetazo. Freezer respondería con una patada en su estómago. Goku quedaría encorvado por un momento, pero levantaría su cabeza rápidamente conectando un cabezazo bajo el mentón de Freezer. El emperador del mal retrocedería varios metros, y Goku toma ventaja para atacarlo con varios ataques de ki. Freezer lograría rechazarlos, pero Goku se lanzaría como torpedo hacia él. Al chocar, Freezer sería arrastrado varios metros, raspando sus pies por el suelo. ¡Maldito gusano!, diría Freezer furioso. Freezer lograría detener a Goku, luego lo patearía lanzándolo algunos metros lejos. Después de eso, Freezer llegaría a él con un ataque de ki a corta distancia. Goku recibiría gran daño y debería de retroceder para cuidar su guardia. ¡Maldito! ¡Te hiciste verdaderamente fuerte!, diría Goku. ¿Crees que no estaba listo para esto?, diría Freezer. El torneo del poder me abrió los ojos de que existen sujetos más fuertes. También de fortalecerme si no quiero ser derrotado por algún invasor de otro universo. Como sea, aún así te derrotaré, diría Goku. No creas que eres el único que puede incrementar su poder, diría Freezer. Freezer comenzaría a elevar su ki aún más que antes, dejando sorprendido a Goku. El emperador aumentaría levemente su musculatura, dejando desconcertados a todos. Luego Freezer se lanzaría con todo hacia Goku, llegando con un codazo directo en su pecho, sumando la fuerza del impulso. Goku caería al suelo realmente adolorido. ¡Maldición! No me esperaba ese ataque, diría Goku. Goku se pondría en pie, pero Freezer lo atacaría con una lluvia de láseres de ki. Goku no tendría tiempo para reaccionar y recibiría a todos ellos. ¡No puede ser, Goku!, diría Jiru aterrado. Si sigue así va a eliminarlo, diría Whis. No puede ser tan descuidado, diría Bills. Goku debería de usar el Kaioken por 10 para poder salir de esa situación. Así lograría rechazar los ataques y moverse a un lado. ¡Vaya! Estaba esperando eso, diría Freezer. Imagino que no querías hacerlo por el gasto de energía. ¡Cierra la boca!, diría Goku. Es el Kaioken por 10 con el Super Saiyajin Blue, diría Jiru. No puedo creerlo, es demasiado para una persona. Freezer, no creas que te saliste con la tuya, diría Goku. Esto aún no ha acabado. Eso lo veremos, diría Freezer seriamente. Freezer y Goku se lanzarían el uno al otro. Comenzarían a intercambiar ataques entre sí a gran velocidad. Jiru debería de huir.
porque la zona cada vez era más peligrosa. Esos dos son unas bestias, pero Goku está en problemas. Está gastando mucha más energía que Freezer, diría Jiru. A este paso terminará mal. La pelea seguiría transcurriendo de manera pareja, al menos por el momento, pero lo que decía Jiru era cierto. El gasto de energía entre ambos era distinto. Goku gastaba mucha más energía que Freezer y eso se notaba a simple vista. Poco a poco Freezer iría tomando ventaja. En un momento lo golpearía fuertemente en el estómago. Goku tosería sangre, casi no se podía mover. En ese momento Goku se vería obligado a dejar el Kaioken de lado a lado. ¡No, Goku!, diría Jiru aterrado. Tengo que hacer algo, no puedo quedarme de brazos cruzados. Jiru levantaría las manos hacia arriba. No estaba seguro de hacerlo bien, pero tenía que hacerlo. Por favor, todos los seres de este planeta, denme un poco de su energía, diría Jiru. Poco a poco los seres de ese planeta le darían algo de su energía a Jiru. Iría preparando la legendaria Genki Dama. ¡Por Dios! ¡Esto va muy lento! ¡Por favor, Goku, resiste!, diría Jiru. Goku trataría de atacar a Freezer, pero ya no contaba con la misma velocidad y agilidad que antes. Freezer lograba esquivar cada uno de sus ataques como si nada. En un momento Freezer daría un golpe descendente directo al hombro de Goku. Le dislocaría el hombro como si nada. Goku gritaría de dolor y quedaría de rodillas sin poder mover el brazo. ¡Vaya! ¡Te empezaste a romper!, diría Freezer. ¡Cierra la boca!, diría Goku furioso. Goku se recolocaría el hombro, aunque al precio de experimentar un gran dolor. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Veo que te dolió!, diría Freezer, disfrutando del sufrimiento de Goku. Freezer, juro que me lo pagarás, diría Goku. No te saldrás con la tuya sin importar lo que tenga que hacer. Goku correría hasta Freezer, pero en un momento sentiría algo extraño y se detendría. Freezer notaría extraño a Goku, pero no sabía por qué. Esa energía. Jiru debe de estar creando una Genki Dama, pensaría Goku. Si volteo, Freezer se dará cuenta. Tengo que encargarme de que no la vea. Aunque Jiru no sea muy fuerte, una Genki Dama de su parte me vendría muy bien. Oye, ¿qué te pasa? Me estaba divirtiendo, diría Freezer. Bien, no se dio cuenta. Tengo que seguir así, pensaría Goku. Goku regresaría a atacar a Freezer, teniendo la prudencia de distraerlo más que hacerle daño. Freezer se daría cuenta que Goku había cambiado su forma de pelear. Lo notaba muy pasivo. Tras algunos minutos de combate, Jiru seguía reuniendo energía, pero no sería suficiente. No puede ser, este planeta tiene tan poca vida que no logro crearla como debería, diría Jiru. Y en este sistema solar la vida es escasa, no creo que esto salga tan bien como pensaba. Freezer cada vez hostigaba más a Goku. Hacía con él lo que quería. Ya podía derrotarlo, pero quería disfrutar de su encuentro. Todo esto fue una pérdida de tiempo, diría Freezer. Al final de cuentas, entrenar a ese sujeto fue desperdiciar tu tiempo. Jiru es alguien muy tenaz. Aunque no te haya derrotado, él te puso en una posición difícil. Ya no eres el mismo de antes. Cualquiera puede enfrentarte, diría Goku. El comentario molestaría mucho a Freezer. ¿Qué dijiste? ¡Maldito insecto!, diría Freezer furioso. Ahora verás, diría Goku. Goku concentraría energía en sus manos y le lanzaría un ataque de ki a Freezer, pero este lo rechazaría como si nada. ¡Solo pierdes el tiempo!, diría Freezer. En un momento Freezer vería a lo lejos, observando a Jiru con las manos hacia arriba. ¡Un momento!, diría Freezer. Freezer reconocería aquella postura, sabía que se trataba de la Genki Dama. ¡Desgraciado! ¡Se lo enseñaste!, diría Freezer furioso. Freezer volaría hacia toda velocidad hacia Jiru para detenerlo. ¡Maldición! Si me muevo no podré reunir más energía, diría Jiru aterrado. De pronto, Goku aparecería frente a Jiru, gracias a la teletransportación bloqueando el paso de Freezer. ¡Ah! Gritaría Goku forzando la poca energía que le quedaba. Goku volvería a usar el Kaioken, golpearía a Freezer en el rostro volteándolo a un lado, pero Freezer respondería con una patada en sus costillas que lo haría toser sangre. Al instante Goku perdería el Kaioken y el Super Saiyajin Blue, regresando a su forma base. ¡Sal de mi camino, simio asqueroso!, diría Freezer. En la primera oportunidad que Freezer tuvo, señalaría a Jiru. Lo atacaría con un láser de ki directo en su pecho, provocándole un gran agujero. Jiru caería al piso tras perder mucha sangre. ¡No! ¡Jiru!, diría Goku furioso. Goku elevaría su ki al máximo, regresando al Super Saiyajin Blue. Llegaría a Freezer con un poderoso golpe que lo lanzaría lejos. ¡Eres un maldito desgraciado!, diría Goku. No sé para qué te dejé con vida. ¡Idiota! ¿Acaso creías que los dejaría con vida?, diría Freezer. ¡Debí de matarte desde antes! ¡Goku, aléjanos de aquí!, diría Jiru. Freezer cargaría un gran ataque de ki hacia ambos, pero Goku tomaría a Jiru y con la teletransportación huirían de allí. Se irían a otro sitio donde Freezer no los viera. ¡Goku, no tengo mucho tiempo!, diría Jiru. No te preocupes, resiste. Le ganaré y me encargaré de curarte, diría Goku. Jiru sostendría la mano de Goku.
No hay tiempo para eso, diría Jiru. La mano que sostenía a Goku comenzaría a brillar a raíz de una intensa energía. Esto, diría Goku. Es la energía que reuní de la Genki-Dama, diría Jiru. No es mucha, pero de seguro marcará una diferencia. Jiru le pasaría toda la energía a Goku, tal y como en el pasado lo hizo con Krillin. Jiru, esto es una esperanza, diría Goku. Solo hazlo pedazos, diría Jiru. Jiru cerraría los ojos, acababa de morir. ¡Maldición! ¡Apenas estabas vivo! ¡No es justo!, diría Goku. Freezer estaba en lo alto del cielo buscando el rastro de Goku y Jiru. «No puede ser que esos dos desgraciados se me hayan escapado», diría Freezer. «Tienen que estar en alguna parte». En un momento Freezer notaría un destello de luz a lo lejos. «¿Qué es eso?», diría Freezer confundido. Freezer volaría a toda velocidad hacia allí, mientras que Goku estaba canalizando la energía que Jiru le dio para crear la Genki-Dama. «Aunque no sea perfecta, será un buen ataque», diría Goku. Goku lograría consolidar la Genki-Dama. Era una bola de energía casi del tamaño de su cuerpo que flotaba arriba de su mano. Freezer se daría cuenta de que Goku tenía la Genki-Dama, pero al verla tan pequeña, no la consideraría peligrosa. «Si eso es todo lo que tienes, es hora de acabar contigo», diría Freezer. Freezer lanzaría un gran ataque de ki hacia Goku, pero Goku respondería con la Genki-Dama. Increíblemente, aunque la Genki-Dama no se viera como la gran cosa, cancelaría por completo el ataque de Freezer. Impactaría en el Emperador del Mal, llegando a su cuerpo y causando una serie de explosiones sobre él. Freezer trataría de liberarse de aquella energía, pero no sería tan fácil. Al cabo de varios segundos, toda la zona se iluminaría con una gran explosión. Goku saldría despedido lejos. «Cielos, aunque no era mucha energía, fue muy concentrada», diría Goku. «Supongo que todo se acabó». Goku recibiría un láser de ki en su hombro pasando de lado a lado. Le causaría una gran herida. Goku gritaba de dolor. ¡Maldito!, diría Freezer. Freezer había perdido su forma Golden. Estaba seriamente lastimado. Su brazo izquierdo estaba roto, no lo podía mover. «Por un momento me hiciste sentir un gran sufrimiento. Eso no te lo pienso perdonar», diría Freezer. «Rayos, pensé que había acabado con él», diría Goku muy cansado y lastimado. Al parecer, ya no tenía más fuerzas. Luego del torneo del poder, los dioses de la destrucción estaban muy preocupados por el poder de Goku y Jiren. Temían que dos mortales fueran más poderosos que ellos y que, aún peor, los desafiaran en un futuro. Algunos días después del torneo del poder, los dioses de la destrucción se reunirían para tomar una decisión. «Tenemos que hacer algo con Jiren y Goku. No podemos dejar que dos mortales nos superen en poder», diría Kitela. «Jiren no es un problema», diría Bermud. «Si bien es más fuerte que yo, no busca problemas en absoluto. Como bien sabrán, es miembro de las tropas del orgullo. El problema es Goku, que ya tiene un trato especial con Zeno-sama que es muy peligroso». Todo es tu culpa, Bills, señalaría Jerez. «Oigan, que sea de mi universo no significa que sea mi culpa», diría Bills molesto. «Claro que lo es, porque no lo destruiste cuando tuviste la oportunidad», diría Champa. «Cierra la boca. Zeno-sama lo conoció gracias a ese tonto torneo que organizaste entre ambos», diría Bills furioso. «¿Ah, sí? Pues no te opusiste a él», diría Champa molesto. «Podrían dejar de pelear entre ustedes», diría Arak. «Es cierto, aquí el problema son Goku y Jiren», diría Liquid. ¿Qué tal Vegeta? Recuerden que está al nivel de Goku, preguntaría Jerez. «No es un problema», diría Bills. «Vegeta no solo me teme, también me respeta. No haría nada que arriesgue la vida de quienes los rodean. Es Goku quien toma decisiones por su cuenta por ese afán de pelear con seres más poderosos. Creo que si eliminamos a Goku, dejaremos un mensaje al resto de los mortales de lo que pasaría si se creen mejores que nosotros». «Sí», reía Kitela. «Pensándolo bien, Goku podría estimular a otros guerreros a desafiarnos», diría Liquid. «Además, es el único que ha usado el Ultra Instinto. Una técnica que los dioses de la destrucción no dominamos a la perfección. El solo hecho de que un mortal pueda usar el Ultra Instinto pone nuestros cargos en juego. Hay que eliminarlo ahora», diría Champa. Bills, ¿puedes derrotar a Goku por ti mismo?, preguntaría Jerez. Bills se veía molesto. Su orgullo sería herido. No sabía cómo admitir que, en cierta manera, Goku había superado al dios de la destrucción. «Vamos, Bills, contesta, o no te atreves a confesar que no puedes», diría Champa con una sonrisa molesta, burlándose de su hermano. «Es claro que lo ha superado. Lo ha hecho con todos nosotros y lo sabemos», diría Arak. «Lo mejor será que nos aseguremos de su muerte». «Goku recibió un ataque de Hakai y logró resistirlo», diría Bills algo apagado. «¿Cómo es posible?», preguntaría Arak asombrado. «Pregúntale a Sidra», diría Bills al señalarlo. Sidra miraría hacia un lado. Sabía que Bills se refería a la vez que Sidra y Row mandaron a destruir a Freezer.
Sidra le dio energía de Hakai a sus lacayos. Inicialmente atacó a Freezer, pero Freezer logró quitarse la energía de Hakai y se la lanzó a Goku, explicaría Bills. Goku no pudo liberarse de ella, pero sí resistirla hasta que yo llegara. Eso significa que cuenta con experiencia contra el Hakai. Elimina a Freezer. Será un problema si logra dominar el Hakai, diría Champa. Freezer será pan comido para mí, pero Goku es otra historia, diría Bills. Entonces, eliminemos a Goku, diría Jerez. Champa, ve a ayudar a Bills a derrotarlo. ¿Qué? ¿Por qué yo? Preguntaría Champa. Porque eres su hermano y has tenido más contacto con Goku que nosotros, diría Jerez. Es evidente que eres el mejor para ayudarlo. Podríamos ir todos juntos y terminar esto de una vez, diría Champa. ¿Qué pasaría si Zenosama ve a todos los dioses de la destrucción reunidos en el mismo punto? Preguntaría Arak, suponiendo que sería una mala idea. Tiene razón. Entre dos de nosotros será mejor. No podrá con dos dioses de la destrucción a la vez, diría Bills. Organizaremos algo para que la pelea sea en mi planeta y nadie de la Tierra sospeche. Horas más tarde, se vería a Bills y Champa llegar al planeta de Bills. Vados y Whis estarían al tanto de sus planes. Vaya, ¿con qué quieren eliminar al señor Goku? Será una lástima, diría Whis. ¿No pensaron en entrenar para evitar que los mortales sean más fuertes que ustedes? Preguntaría Vados. ¡Jamás!, diría Champa. Como sea, Whis, ve a buscar a Goku. Dile que tenemos una sorpresa para él, pero más te vale no decirle nada, diría Bills seriamente. ¿Cómo ordene?, diría Whis. Horas más tarde, Whis llegaría a la Tierra en busca de Goku. Aunque no estaba muy de acuerdo con la idea de traicionarlo, no tenía otra alternativa que obedecer a su dios de la destrucción. Whis llegaría a la casa de Goku. Este estaba con su familia, acababa de terminar de cenar. Vaya, la comida estuvo deliciosa, Milk, diría Goku. Me alegra que te haya gustado, diría Milk con una sonrisa. La puerta sonaría. Whis acababa de tocar. Sería bien recibido por Goku y su familia. Whis, ¡qué sorpresa! No te esperaba en la Tierra, diría Goku. Digamos que vine por una sorpresa, diría Whis. Necesitamos que venga al planeta del señor Bills. Tenemos algo que de seguro le gustará. Pero papá, prometiste jugar conmigo, diría Goten. Lo sé, Goten. Iré y vendré enseguida, lo prometo, diría Goku. Cariño, recuerda que mañana es día de cosecha. No olvides que tienes que aportar dinero a la casa, diría Milk. Lo sé, Milk. No demoraré mucho. ¿Verdad, Whis?, diría Goku al observar al ángel. Whis sentiría algo de culpa al ver a la familia de Goku y mentirle a este de esa manera. En especial porque sabía que los dioses de la destrucción estaban cometiendo un error muy importante. No, solo serán unos minutos, diría Whis. Lo que demoremos en llegar y regresar. ¡Qué bien, papá! Te esperaré a jugar, diría Goten. No demores, Goku. No quiero que Goten se acueste muy tarde, diría Milk en forma de queja. No lo haré, diría Goku. Whis, ¿nos vamos? Whis se llevaría a Goku al planeta de Bills. En el viaje, Goku no paraba de preguntar por esa sorpresa. Lógicamente, Whis no podría hablar. Vamos, Whis, me tienes en suspenso, diría Goku ya impaciente. ¿Deje de molestar o lo dejaré por aquí?, diría Whis molesto. Vamos, ya dime. ¿Acaso es un premio por lo del torneo del poder?, preguntaría Goku con una sonrisa. Aunque, si fuera eso, no sería necesario. Darme la oportunidad de pelear con sujetos tan fuertes ya fue una gran recompensa. Señor Goku, le diré una cosa, pero no volveré a tocar el tema, diría Whis seriamente. Abra los ojos. Goku no entendía lo que le decía Whis, pero podría sentir que algo no andaba bien, en especial por la extraña reacción en el ángel. Minutos más tarde, Whis llegaría con Goku. Ambos dioses de la destrucción y Vados los esperaban. No pensé que Champa estuviera aquí, diría Goku. Goku podría leer la hostilidad en Bills y Champa. Sentía que algo no andaba bien. En ese momento recordaría las palabras de Whis. Abra los ojos. Recordaría Goku la voz de Whis. Oigan, ¿qué sucede aquí?, preguntaría Goku al ponerse en guardia. Maldición, creo que sospecha algo, pensaría Bills. Traer a mi hermano no fue una buena idea. Nada, solo queríamos felicitarte por tu desempeño en el torneo del poder, diría Bills. ¿Por qué no vinieron a la Tierra?, preguntaría Goku. Después de todo, fue 17 quien quedó en la plataforma, y fue un trabajo de todos, no solo de mí. No te preocupes, no te va a pasar nada, diría Champa mientras se acercaba a Goku. Goku daría un paso hacia atrás. Champa era demasiado evidente. Ustedes están tramando algo. Puedo sentirlo, diría Goku. Bills y Champa estaban tensos. Sentían que no valía la pena fingir más. ¡Ahora!, diría Bills. Bills se lanzaría con todo hacia Goku. Llegaría con un fuerte golpe de puño en su rostro que lo lanzaría lejos. Goku, luego de salir despedido, caería de pie, se transformaría en Super Saiyajin Blue y se lanzaría con todo hacia Bills. Lo suponía, diría Goku molesto. Goku comenzaría a atacar a Bills, pero Champa se uniría a la pelea. ¿Con qué peleando de a dos? Son unos malditos cobardes, diría Goku. Goku aumentaba su ki más allá de sus límites. Bills y Champa estaban sorprendidos por el poder que tenía Goku. ¡No puede ser!
El torneo del poder lo fortaleció, diría Bills. Ahora quiero que me digan la verdad. ¿Esta pelea es amistosa o tienen un problema personal conmigo? Preguntaría Goku. Eres un peligro, Goku, diría Champa. No podemos permitir que mortales superen nuestro poder. Pues, come menos y entrena más, diría Goku. Eso es lo que siempre le digo al señor Champa, pero siempre me ignora. Intervendría Vados. ¡Cierra la boca!, gritaría Champa furioso. De alguien tan detestable como Champa me lo esperaba. Pero de ti, Bills, ¿qué ocurre contigo? Antes eras chévere, diría Goku. No somos amigos. Recuerda que soy un dios de la destrucción. Los dioses no tenemos amigos, diría Bills. Entonces, no tendré más remedio que acabar con ustedes, diría Goku. Goku se lanzaría hacia Bills y Champa. Comenzaría a atacarlos a ambos al mismo tiempo. A pesar de ser dos dioses de la destrucción, Goku lograba sostener la pelea. En un momento, Goku golpea con fuerza el estómago de Champa. Lo haría retroceder varios metros. Champa se quedaría sujetándose del dolor, mientras que Bills seguía peleando solo. ¡Champa! ¡Cielos santos! ¡Deja de perder el tiempo!, diría Bills. Goku conectaría un gancho bajo el mentón de Bills y luego una patada en su pecho que lo haría retroceder. Vamos, pensé que podrían prometerme algo más interesante, diría Goku, pero veo que solo me hicieron perder el tiempo. ¿Qué dijiste?, preguntaría Champa molesto. Lo que oíste, Gordinflón, diría Goku. Champa, no reacciones, solo te desconcentra, diría Bills. Champa se pondría furioso, se lanzaría hacia Goku, pero al atacarlo, ninguno de sus golpes conectaba con éxito. ¡Voy a borrarte esa sonrisa de la cara!, diría Champa furioso. Goku daría un corto golpe en el cuello de Champa. Este quedaría inmóvil un momento y con un rayo de ki a corta distancia lo mandaría a volar. En esa distracción, Goku sentiría la presencia de Bills demasiado tarde por estar distraído en Champa. Al girarse Goku, recibiría energía de Hakai de manera directa. Goku sería cubierto por energía de destrucción. Comenzaría a gritar de dolor mientras se resistía. Es cuestión de tiempo para que desaparezcas de este mundo, diría Bills con frialdad. Goku se resistiría a la energía de Hakai. Aún así, era demasiado. Vamos, Freezer pudo, yo también, diría Goku recordando cómo Freezer había controlado el Hakai. Goku comenzaría a juntar sus manos lentamente. La energía de Hakai parecía encogerse poco a poco. No puede ser que lo esté dominando, diría Bills aterrado. Poco a poco Goku lograría resistir el Hakai. Finalmente tendría la bola de Hakai en sus manos, aunque se veía bastante agitado. No importa lo que hagas, no podrás destruirme, diría Goku al comprimir la energía de Hakai en su mano. Vaya, parece que el señor Goku se ha vuelto más fuerte, diría Whis. Me pregunto, ¿qué pasará ahora?, diría Vados. ¡Esto no se los perdonaré!, gritaría Goku furioso. Goku elevaría su ki al máximo. Llegaría a Champa y Bills con un golpe cada uno que los derribaría. Aún así, Goku perdería su transformación. Controlar ese Hakai le había producido un gran desgaste. ¡Es ahora!, gritaría Champa al dar la señal para luchar junto con su hermano Bills para poder derrotar a Goku y eliminarlo de una vez por todas. Goku tenía muy pocas energías. Le costaría mantener una pelea en esas condiciones. Bills y Champa sabían que era el momento perfecto para eliminarlo. Ahora que está agotado no podrá defenderse, diría Champa. Champa y Bills se lanzarían hacia Goku, pero este no se rendiría tan fácilmente. Goku se transformaría en Super Saiyajin. Era la transformación que podía usar en esa condición. Bills y Champa llegarían con una patada cada uno en el pecho de Goku. Goku saldría despedido varios metros lejos. ¡Maldición! No puedo sostener una pelea así, pensaría Goku. Goku trataría de conservar la postura, pero caería de rodillas y perdería su transformación. ¡Está acabado!, diría Bills. Bills se lanzaría hacia Goku, pero al momento de llegar con un golpe de puño, Goku simplemente desaparecería. ¿Qué pasó?, preguntaría Bills. Vaya, lo hizo de nuevo, diría Whis con una sonrisa. Goku despertó el ultra instinto de nuevo, diría Vados. Goku aparecería detrás de Champa. Este recibiría una lluvia de golpes de puños invisibles a sus ojos. Champa caería al suelo fuera de combate. ¡No puede ser!, diría Bills furioso. Estaba a nada de morir. ¿De verdad tanto te interesa eliminarme?, preguntaría Goku. Eres un peligro para los dioses, diría Bills. Bills lanzaría varias bolas de ki hacia Goku, pero este se desplazaría a gran velocidad de lado a lado. Llegaría a Bills con un codazo en el estómago que le quitaría el aliento. Luego, Goku golpearía bajo el mentón a Bills y este saldría despedido lejos. Bills apenas podría ponerse en pie. Champa no reaccionaba. Estaba inconsciente. No puede ser que me gane de esta manera, diría Bills adolorido. Subestimaron al señor Goku. Lo confrontaron sin al menos preocuparse por aumentar sus poderes, diría Vados. Así que tienen lo que se merecen, intervendría Whis. Goku caminaría lentamente hacia Bills, pero al observar su puño, podría escuchar sus propios músculos sonar como si se estuvieran desgarrando. No podré seguir mucho más, pensaría Goku. Goku decidiría huir con la teletransportación. Llegaría al templo de Kamisama. Eso estuvo cerca,
diría Goku y caería desmayado. ¡Señor Goku!, diría Dende al verlo desplomarse. En el planeta de Bills, algunas horas más tarde, Champa despertaría. ¿Qué fue lo que pasó?, preguntaría Champa. Le dieron una paliza, diría Vados. No lo entiendo. ¿Cómo?, diría Champa. Resulta que alguien está en tal mal estado que no puede mantener una pelea, diría Bills. ¿Y tú qué hiciste? No te vi hacer algo útil, diría Champa furioso. Para ser sincero, ninguno de los dos hizo nada. Solo fue que Goku se cansó y se fue, diría Whis. En mi opinión, fue muy inteligente de su parte. Podrá volver más preparado. Si el señor Goku vuelve a despertar el Ultra Instinto, no podrán contra él. Tendrán que pensar en algo más inteligente para la próxima ocasión, diría Vados. ¡Maldición! Cuando lo sepan los demás dioses de la destrucción estaremos en problemas. Seremos el ridículo, diría Bills. Y todo esto es por tu culpa, decía Bills al señalar a Champa. Algunos minutos más tarde, Champa y Bills notificarían lo que había sucedido con Goku. Todos los dioses de la destrucción se burlarían de ellos. Era de esperarse. Son unos inútiles, diría Jerez. No pueden ni siquiera controlar a sus propios mortales, diría Jerez entre risas. ¿Por qué no lo intentas tú misma? Si es que llegas a sobrevivir, me darás la razón, diría Bills seriamente. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntaría Jerez molesta. No tenemos que pelear entre nosotros. Nuestro objetivo es Goku, diría Arak. Tenemos que estar más unidos que nunca. Si me permiten, yo creo poder contra Goku, diría Likir. ¿Tú solo?, preguntaría Bills. Creo que no has entendido. Goku despertó el Ultra Instinto y es más fuerte que en el Torneo del Poder. El Torneo del Poder me ha abierto los ojos. Entendí que debía de mejorar, diría Likir. Aunque pasó poco tiempo, entrené para tener una nueva transformación. No me digas que lograste alcanzar la forma de tus sueños, diría Jerez asombrada. Así es. En mis sueños vi una versión de mí que lo destruía todo. Me di cuenta entonces que en mi interior se encontraba una furia reprimida que la tenía bien suprimida. Tomé esa furia y la convertí en algo útil, explicaría Likir. Ver a esos guerreros superar sus límites gracias a las emociones extremas me ha hecho alcanzar una nueva etapa. ¿Irás solo?, preguntaría Bills. Sí, yo solo podré contra él. Si quieren, pueden observar desde sus planetas. Les haré saber unos minutos antes de comenzar a pelear, diría Likir. Al otro día Goku estaba como nuevo. Había sido curado de sus heridas gracias a Dende. Se había quedado en el templo de Kamisama por el momento. Señor Goku, Milka está muy preocupada por usted. Me tomé la libertad de observar la Tierra y no para de buscarlo, diría Dende. Sí, le dije que volvería enseguida, respondería Goku. Por favor, encárgate de avisarles a los demás que estaré muy ocupado. Pero no le digas nada sobre los dioses de la destrucción. No quiero preocupar a nadie. Claro, no hay problema, diría Dende. Es una lástima que Vegeta esté entrenando en otro planeta. Si pudiéramos contactarnos, él lo ayudaría muchísimo. No hay problema. Después de lo que pasó ayer, estoy mucho más preparado, diría Goku. Goku se pondría alerta. Un gran ki llamaría mucho su atención. ¿Quién es?, preguntaría Goku. Sé que sentí ese ki antes, pero no logro diferenciarlo. Likir aparecería en el templo de Kamisama. Había llegado en compañía de Goku. Todos los dioses restantes estarían observando. No creo que pueda ganarle. De seguro solo está presumiendo, diría Kitela. Confío en Likir, diría Jerez. Todos los dioses quedarían asombrados por su confianza tan segura. ¿Crees que le gane?, preguntaría Kitela. Likir me ha hablado mucho de ese demonio de sus sueños. Si lo ha dominado, hasta me daría lástima Goku, diría Jerez. Yo creo que solo está presumiendo, diría Kitela. Imagino que vienes a pelear conmigo, diría Goku seriamente. Estás en lo correcto, contestaría Likir. Mira, entiendo que me tengan miedo por ser tan fuerte, pero si eres un guerrero honorable, me harás el favor de pelear conmigo en un lugar donde nadie salga lastimado, pediría Goku. Puedo ver que te preocupas por los demás, sonreía Likir. No te pases, diría Goku molesto. De acuerdo, tú elige el lugar, diría Likir. Goku llevaría a Likir a una zona desértica, donde ambos podrían luchar a gusto. Muy bien, cuando quieras, diría Goku. Likir aumentaría su ki al máximo. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue. No era broma, es fuerte, pensaría Likir aterrado al dar algunos pasos atrás. ¿Qué le sucede?, preguntaría Bills. Creo que se está dando cuenta del verdadero poder de Goku, diría Whis. Recuerden que acaba de tener un enfrentamiento contra 2 dioses. De seguro se ha fortalecido desde ayer, diría Vados. Goku se lanzaría hasta Likir. Llegaría él con una patada en su estómago. Goku comenzaría a atacar a Likir con una variedad de ataques que el dios de la destrucción no llegaba a defenderse. En un momento, Goku lanzaría una bola de ki a corta distancia de Likir, que lo lanzaría lejos. No lo entiendo, no te ves tan fuerte como presumías, diría Goku. Ahora entiendo cómo venció a Bills y a Champa.
El Goku que conocí en el torneo del poder no es nada en comparación al que tengo enfrente, pensaría Likir. Likir crearía una cuchilla de ki, atacaría a Goku de un movimiento, pero Goku sujetaría su muñeca evitando el ataque. Eres muy débil, diría Goku, a no ser que estés guardando algo para mí. Likir sonreía. Apoyaría su mano libre en el pecho de Goku. ¡Hakai!, gritaría Likir. El cuerpo de Goku se cubriría de energía de destrucción, pero Goku gritaría expulsando el Hakai de su cuerpo. Likir saldría despedido lejos. ¡No es posible!, diría Bills asombrado. Era evidente. El señor Goku ha visto y experimentado el Hakai en más de una ocasión, diría Whis. Buenos para nada. El Hakai no sirve de nada por culpa de ustedes dos, diría Kitela furioso. No es posible. Solo los dioses de la destrucción podemos resistir al Hakai, diría Likir furioso. Goku llegaría con una patada voladora al pecho de Likir que lo lanzaría lejos. A llorar a tu universo, diría Goku. Likir se pondría en pie, se volvería a lanzar contra Goku y lo atacaría sin descanso. Los dioses de la destrucción veían la desesperación en Likir. Apenas podía conectar pocos golpes, dado la diferencia de poder entre él y Goku. ¿Acaso enloqueció?, preguntaría Kitela. No, todo lo contrario, sonreía Arak. Ya entiendo lo que está haciendo Likir. ¿A qué te refieres?, preguntaría Bills. Likir está tratando de hacer algo que ha ayudado a Goku a fortalecerse. Se está llevando al límite, explicaría Arak. Debe de ser el método para liberar ese poder que nos ha dicho. Solo espero que esto no se salga de control, pensaría Jerez. Likir seguiría atacando desesperado. Goku se hartaría de él, lo patearía en un costado de su cuello. Likir caería al piso, le costaba levantarse. Ya me tienes cansado, vete de aquí, no tienes oportunidad conmigo, diría Goku, al darse media vuelta y darle la espalda. Me estás dando la espalda, diría Likir furioso. Likir gritaría expulsando una gran cantidad de ki. Goku se voltearía de nuevo. Sentía que algo estaba por pasar. Los ojos de Likir se pondrían en rojo. Brotarían extraños colmillos que sobresalían de su boca. Likir se prepararía, le crecerían más colas. En lugar de tener 3, ahora tenía un total de 9. Desde cada cola lanzaría un gran rayo de energía hacia Goku. ¿9 colas?, diría Jerez asombrada. No ha llegado a más de 7. Cada cola de Likir aumenta su poder, diría Bills. Goku lograría esquivar los ataques de Likir, pero lo notaría extraño. Los músculos de Likir parecían agrandarse. Su ki seguía creciendo cada vez más. Ahora despertaré a mi demonio interior, gritaría Likir. El suelo bajo Likir se agrietaría. Todo el alrededor sucumbiría en un terremoto. Likir se pondría en 4 patas mientras comenzaba a gruñir. Poco a poco, su cuerpo crecería enormemente. Likir se convertiría en un enorme zorro gigante. ¿Qué es eso?, preguntaría Goku aterrado. Likir lanzaría un manotazo a Goku. Lo dejaría contra el suelo. Goku no había tenido tiempo a reaccionar. Es mucho más fuerte que antes, diría Goku adolorido. Likir abriría su enorme boca y lanzaría un gran rayo de ki. Goku lograría liberarse por poco y saltaría para esquivarlo, pero al tomar impulso, Likir lo sujetaría entre sus extremidades superiores y comenzaría a apretarlo con fuerza. Goku gritaría de dolor. La fuerza de Likir era demasiada. ¡Te acabaré!, diría Likir con una voz bestial. ¡Eso es! ¡Mátalo de una vez!, diría Kitela festejando. Goku no podía liberarse. La fuerza de Likir era demasiada. ¡Maldición! ¡Tengo que hacer algo o me matará!, pensaría Goku. Goku abriría su boca y lanzaría un rayo de ki directo a un ojo de Likir. Likir soltaría a Goku mientras se sujetaba el ojo. ¡Lo burló!, diría Champa furioso. Likir estaba aún más furioso. Estaba midiendo a su oponente para encontrar la manera de acabarlo. Es como el Osaru, pero versión zorro. La verdad que fue muy ingenioso alcanzar esa forma, diría Goku. Pero por más trucos que utilices, no podrás vencerme. Likir prepararía una bola de ki en su mano. La lanzaría hacia Goku. Goku golpearía la bola de ki en su puño, pero la explosión lo lanzaría lejos. ¡Maldición! ¡Me confié!, pensaría Goku al salir despedido lejos. Likir pisaría las piernas de Goku. Se las había roto. Goku gritaría muy fuerte por el dolor que sentía. Goku estaba en grandes aprietos. Likir lo tenía en una situación muy complicada. Likir sacaría su pata de las piernas de Goku. Goku intentaría moverlas, pero sus huesos estaban completamente rotos. «Acabaré contigo para que no seas un peligro para los dioses», diría Likir. Likir lanzaría varios golpes de puño a Goku. Sus grandes manos cubrían el cuerpo de Goku de manera completa. «¡Al fin! ¡Ganamos!», diría Bills. Goku estaba en su forma base. Había perdido el Super Saiyajin Blue. Likir prepararía su puño. Su mano se cubriría de ki. «Este será el último ataque», diría Likir. Likir golpearía fuertemente a Goku. Su brazo penetraría el suelo varios metros, pero al retirarlo, Goku no estaba. ¿En dónde se metió?, preguntaría Likir. Likir se giraría aterrado al notar la energía de Goku a sus espaldas. Goku estaba flotando en el aire. «Que no use las piernas no significa que no me pueda mover»,
diría Goku furioso. Goku regresaría a usar el Super Saiyajin Blue mientras juntaba las manos para lanzar el Kamehameha. No importa lo que intentes, nada te servirá, diría Liquid. Liquid abriría su boca, prepararía una gran bola de ki en ella. Goku usaría el Kaioken por 10 forzando su ki. No puede ser, diría Bills. El Kaioken con el Super Saiyajin Blue es letal, pero quizás muera por sobreesforzarse, diría Champa. Siguen sin entenderlo. Sonreía Vados. Goku lanzaría su Kamehameha, mientras que Liquid lanzaría un gran rayo de energía. Ambos poderes chocarían, pero el Kamehameha de Goku sería notoriamente superior. El Kamehameha anularía por completo el ataque de Liquid. ¡No es posible!, diría Liquid aterrado. Liquid sería atravesado por el Kamehameha, justo en su corazón. Su enorme cuerpo sería impulsado hacia atrás y caería ocasionando un gran estruendo. Poco a poco el cuerpo de Liquid se encogería recuperando su forma original. No era mi intención matarlo, pero no tenía otra opción, diría Goku mientras regresaba a su forma base. ¡Maldición! Tengo que mantenerme flotando porque mis piernas no responden. Bills caería de rodillas. No podía creer lo que había visto. ¡Lo venció!, diría Bills derrotado. Ninguno de los dioses de la destrucción diría palabra alguna al respecto. Liquid no merecía morir, diría Jerez al derramar una lágrima. Creo que tendremos que tomar medidas más serias, diría Arak. Deberemos de atacar todos juntos. Estás loco, sería demasiado alboroto, diría Kitela. ¿Olvidas que Liquid está muerto? Que le explicaremos a Zenosama, diría Jerez. No crean que mentiré por ustedes, diría el ángel de Liquid y se retiraría. Recuerden que somos ángeles, solo cumplimos sus órdenes, pero no haremos nada en contra de Zenosama por ustedes, advertía Margarita. Está decidido, pelearemos todos juntos, diría Bermud. No me gusta admitirlo, pero es la única manera, diría Sidra. Vayamos a la Tierra ahora mismo, diría Champa. Desapareceremos a Goku junto con la Tierra. Bills se veía muy pensativo, no decía palabra alguna. Señor Bills, ¿le sucede algo?, preguntaría Whis. Ir a la Tierra y desafiar a Goku es la idea más estúpida que se les pudo haber ocurrido, diría Bills. ¿De qué hablas?, preguntaría Jerez. Lo único que harán es amenazar la Tierra. Solo lo harán enojar y se volverá más fuerte. Así funciona Goku, diría Bills. Whis, necesito que me entrenes. ¿Entrenar?, preguntaría Champa. Así es, los ángeles tienen razón. Tenemos que entrenar para evitar que personas como Goku nos superen, diría Bills. Eres un cobarde, Bills. Nosotros nos encargaremos de Goku en memoria de Liquid, diría Sidra. Bills cortaría la comunicación. No quería hablar con los demás dioses. Mire a la hora que se ha dado cuenta de que tiene que entrenar, diría Whis. Sí, ya lo sé, diría Bills. Lo que me hizo darme cuenta de que tiene razón es que le hice caso a estos idiotas y todo salió mal. Mientras tanto, Goku llegaría de regreso al templo de Kamisama. Dende lo vería con las ropas destrozadas y bastante herido. Señor Goku, ¿se encuentra bien?, preguntaría Dende. Claro que no, casi muero, diría Goku. No puedo apoyar las piernas porque ese sujeto rompió todos mis huesos en ellas. Dende curaría a Goku de nuevo. Demoraría algunos minutos dado la gran cantidad de energía que se necesitaba para curar a alguien como Goku. Vaya, cada vez se me hace más difícil curarlo, diría Dende. Lo lamento. Por desgracia, el maestro Karin no tiene más semillas del ermitaño, diría Goku. Por cierto, necesito que me prestes la habitación del tiempo. Pero si vuelven a atacar y usted no está, diría Dende, preocupado. Eso no va a pasar. Deben de estar planeando qué hacer conmigo. Esos cobardes deben de estar aterrados en este momento, diría Goku. Goku entraría en la habitación del tiempo para entrenar, pero no contaría con que Bills tomaría la misma medida. Bills acababa de entrar en la habitación del tiempo. Sería acompañado por Whis para su supervisión. Los demás dioses de la destrucción estarían planeando qué hacer con Goku. Yo me retiro, diría Arak. Oye, ¿acaso tienes miedo?, diría Champa. Seré sincero, tengo miedo, diría Arak. No tengo miedo de Goku, tengo miedo de Zenosama. Yo también me abriré. No quiero ser parte de esto, diría Jin. Pero, ¿tú también?, preguntaría Kitela. Veré cómo lo soluciono por mi cuenta. Con ustedes estoy perdiendo el tiempo, diría Jin y cortaría la comunicación. Entonces, somos nosotros, diría Sidra. Ataquemos a Goku cuanto antes, diría Jerez. Pasaría un día completo. Goku saldría de la habitación del tiempo. Goku, estoy enterado de todo, diría Piccolo. Imagino que Dende ha hablado contigo, diría Goku. Sé sincero, ¿crees poder contra los dioses de la destrucción?, preguntaría Piccolo. Después del entrenamiento que tuve en la habitación del tiempo, puedo asegurarlo. No hay manera de que me ganen, diría Goku. Goku cerraría sus ojos, buscaría el ki de los dioses de la destrucción.
Se llevaría una gran sorpresa al sentir el ki de la mayoría de ellos acercarse a la Tierra. «¡Vienen para aquí!», diría Goku. ¿Qué? ¿Pero todos? Preguntaría Piccolo aterrado. «No, son 8 en total, y Bills no está entre ellos», diría Goku. «Cuida a la Tierra, te lo encargo». Goku saldría volando a toda velocidad. Interceptaría a los dioses de la destrucción que acababan de llegar. Así que decidieron pelear todos juntos como unos cobardes, diría Goku seriamente. «No tendrás oportunidad con todos nosotros», diría Kitela. «Faltan 3 de ustedes», diría Goku al observar a cada uno de ellos. «¿Dónde están los demás?» «Se asustaron porque son unos miedosos, pero nosotros no te tenemos miedo», diría Champa. Champa lanzaría una bola de ki hacia Goku. Goku desaparecería de un momento a otro y llegaría a Champa con un fuerte golpe en su estómago. Champa tosería sangre y caería al piso fuera de combate. «¡Lo derrotó de un solo golpe!», diría Sidra aterrado. «Si quieren disculparse, puedo dejar este asunto en el olvido», diría Goku. «Eso sí, esta es su única oportunidad. Si deciden enfrentarse a mí, no tendré piedad con ustedes». «Ahora», diría Jerez. Los 7 dioses de la destrucción usarían energía de Hakai sobre el cuerpo de Goku. Goku se quedaría inmóvil. Parecía no resistirse. En verdad, el cuerpo de Goku se cubriría de energía de Hakai, pero no le pasaría nada. «No lo entiendo», diría Kitela. «Su cuerpo», diría Jerez. El cuerpo de Goku tenía una delicada línea blanca de energía por debajo del Hakai. Eso lo protegía de la destrucción. «El Hakai no sirve contra mí. Si quieren pelear, tendrán que hacerlo de verdad», diría Goku. Ese es su problema. Se creen poderosos porque pueden solucionarlo todo con Hakai, pero depender de la destrucción los hace debilitarse y no seguir entrenando. Que personas como ustedes sean dioses de la destrucción es un desperdicio. Los dioses de la destrucción estarían aterrados. Verían a Goku como más que una amenaza. Por un momento pensé que estábamos exagerando con estos planes, pero de verdad, Goku es una amenaza y acabo de demostrarlo. Pensaría Jerez. Kitela se lanzaría con todo hacia Goku. Comenzaría a golpearlo con una lluvia de ataques, pero Goku resistiría todos los golpes sin problema alguno. Goku golpearía levemente al rostro de Kitela y este saldría despedido lejos mientras rodaba por el suelo. Luego Rumos y Jerez se lanzarían a él. Atacarían al mismo tiempo, pero no tendrían resultado alguno. Goku se quitaría a Jerez y Rumos de encima, pero en ese momento, Mosco usaría sus brazos metálicos y sujetaría a Goku con fuerza. Mosco liberaría energía eléctrica que recorría el cuerpo de Goku. Goku sentía un gran dolor, pero no evitaría que éste siguiera peleando. Goku de un esfuerzo separaría los brazos de Mosco con gran fuerza. «Tú eres el peor de todos», diría Goku molesto. Goku se giraría y golpearía con su pecho en el centro de Mosco. Rompería su armadura metálica y sacaría al dios de la destrucción del interior. «¡No puede ser!», diría Mosco aterrado. «Pequeño bastardo, ni siquiera eres un guerrero, solo juegas con tus robots», diría Goku. Goku arrojaría al suelo a Mosco. Este quedaría inconsciente al instante. «Solo quedan 6 de ustedes», diría Goku. «Los estoy esperando». «Esto fue una locura. Yo me voy», diría Sidra. Sidra comenzaría a huir. «Sidra, maldito cobarde», diría Jerez furiosa. Goku se adelantaría al escape de Sidra. De un golpe de puño lo aterrizaría en el suelo. Sidra quedaría mareado. Apenas podría levantarse y ya tenía a Goku a su frente. Goku estiraría su mano hacia Sidra mientras canalizaba una bola de ki. «Tú fuiste el tonto que quiso eliminar a Freezer para dejarnos fuera del torneo del poder», diría Goku. Sidra crearía una fuerte barrera para cubrirse. Goku lanzaría la bola de ki. La bola de ki impactaría en la barrera. Este parecía resistir. Goku cerraría su puño. La bola de ki aumentaría su intensidad y vencería el escudo de Sidra. Una vez que destruye su protección, la bola de ki explotaría en Sidra, asesinándolo en el acto. «Ahora son 5», diría Goku. El resto de los dioses de la destrucción no sabía cómo actuar. «Tenemos que hacer algo, o nos acabará a todos», diría Barmouth. «No te he visto hacer nada», diría Jerez furiosa. «Los estoy esperando», diría Goku. «Oye, ¿sabes qué? Cometimos un error. Nos iremos de aquí y no te molestaremos», diría Barmouth. «Tráiganle una falda a la niña», diría Goku. Goku iría a gran velocidad hacia Barmouth, pero se detendría al sentir un gran ki. «¿Quién es?», preguntaría Goku aterrado. Bills descendería del suelo lentamente. Se veía muy serio, como si Goku para él no fuera un problema. «Bastardo, tú también has entrenado», diría Goku. «Así es», respondería Bills. «En lugar de hacer caso al resto de los dioses de la destrucción, seguí el consejo de Whis y decidí entrenar. Y para ser sincero, estoy muy orgulloso de mis resultados». «Hola, señor Goku», saludaría a Whis con gentileza. «Hola, Whis», saludaría Goku como si nada, ya que sabía que esa disputa era con los dioses de la destrucción y no contra los ángeles. Bills de un momento a otro llegaría a Goku con un golpe de puño. Goku se cubriría en el momento justo.
Eso fue rápido, pensaría Goku. Fue muy prudente que hubieras entrenado. De lo contrario, esto sería muy fácil para mí, diría Bills. ¿Qué sucedió con Bills? Preguntaría Heres asombrada al notar el gran poder que había adquirido el dios de la destrucción. Ese maldito se está luciendo solo porque se hizo un poco más fuerte, diría Barmouth. ¡Cierren la boca!, gritaría Bills. Ustedes son solo unos buenos para nada. Terminaba de decir Bills muy seriamente. Al parecer, ahora su poder había incrementado mucho y era la única esperanza de los dioses de la destrucción. La pelea más decisiva se estaba por llevar a cabo. Goku y Bills demostraban tener un gran poder. Veo que asesinaste a Sidra, diría Bills. Eso fue por querer eliminar a Freezer e intentar dejarnos fuera del torneo del poder, diría Goku. Bien, no puedo decir nada, diría Bills. Bills, ¿de qué lado estás? Preguntaría Heres furiosa. Sidra no tuvo reparo en traicionarme de esa manera y aseguro que ustedes lo harían por sus vidas, diría Bills. Después de todo, son solo unos cobardes. ¡Ay, maldito bastardo!, diría Heres. ¿Qué tal si dejamos de hablar y entramos en acción?, diría Goku. Vaya, te veo ansioso, diría Bills. Goku y Bills se lanzarían uno al otro. Chocarían sus puños entre sí creando un gran estruendo. Los dioses de la destrucción saldrían despedidos lejos por la potencia del ataque. Si Bills no gana esto, estaremos acabados, diría Heres. Tenemos que ayudarlo, diría Barmouth al crear una bola de ki. Bills lanzaría un rayo de ki directo al hombro de Barmouth. El ataque había atravesado de lado a lado. ¡Desgraciado!, diría Barmouth. Esta pelea es entre Goku y yo. Ustedes solo estorbarían, diría Bills. No puede ser, Bills está fuera de sí, diría Heres. Goku y Bills comenzarían a intercambiar golpes mutuamente. Ambos parecían pelear al mismo nivel. Champa abriría sus ojos con dificultad. Había despertado. ¿Qué está pasando?, preguntaría Champa adolorido. Bills se ha vuelto muy fuerte, diría Heres. ¿Qué? No puede ser, diría Champa. El poder de Bills no tiene sentido. Por fortuna se puso al nivel de Goku. Solo queda esperar, diría Heres. Goku golpearía el pecho de Bills con gran fuerza. Bills saldría despedido lejos por el impulso del golpe. Mientras Bills se alejaba, Goku lo seguiría, pero Bills desaparecería de un momento a otro. De repente, Bills aparecería detrás de Goku y atacaría a este con una patada giratoria, pero al hacerlo, traspasaría el cuerpo de Goku como si fuera un fantasma. ¿Una ilusión?, diría Bills, sorprendido. Goku aparecería detrás de Bills, lo atacaría con un rayo de ki, pero traspasaría su cuerpo como si fuera un fantasma. ¡Bastardo!, diría Goku. Goku se giraría en el momento justo. Se cubriría de un golpe de puño de Bills. Tú no eres el único quien conoce esos trucos, diría Bills. Ya veo, no dejas de sorprenderme, diría Goku. Goku y Bills se apartarían uno al otro. Se estaban midiendo en cómo actuar. ¿Lo ven? No es tan difícil entrenar un poco, diría Goku. ¿Todavía se atreve a burlarse de nosotros?, diría Heres furiosa. Goku y Bills retomarían la pelea, pero parecían hacerlo con más intensidad. El suelo bajo ellos se agrietaría por temblores. El poder que desataban era enorme. Bills en un momento lanzaría una gran bola de ki hacia Goku. Este se cubriría de brazos resistiéndola y tras un impulso la lograría rechazar. La bola de ki saldría lejos, pero generaría una gran explosión desapareciendo una montaña por completo. ¡Maldición!, diría Goku al observar preocupado. Temía destruir la Tierra en la pelea. Bills aprovecharía que Goku había bajado la guardia. Se lanzaría hacia él con todo. Para cuando Goku se gira, tenía el puño de Bills frente a su rostro. Este lo había detenido a solo pocos milímetros. ¿Por qué lo hiciste?, preguntaría Goku desconcertado. Whis, llamaría Bills. Entiendo, señor, diría el ángel. Whis llevaría a Goku y Bills al planeta del dios de la destrucción. Quiero una pelea justa, un mano a mano, diría Bills. Si te preocupas por no destruir la Tierra, no podrás pelear en serio. ¿Desde cuándo eres tan honorable?, preguntaría Goku seriamente. No es honor, pero esos buenos para los demás dioses son unos envidiosos, diría Bills. Si te gano dirán que hice trampa, que todo fue porque peleamos en la Tierra. Aunque ellos estarían dispuestos a humillarse para lograr vencerte, no estarán dispuestos en aceptarme como el vencedor si lo hago. Está bien, pero no esperes a que te perdone por esto, diría Goku. Los demás dioses de la destrucción irían también. Sus ángeles los llevarían. Bills, ¿por qué peleas aquí?, preguntaría Heres. Bills observaría con seriedad a Heres, pero la ignoraría por completo. ¿Me está ignorando?, diría Heres furiosa. Creo que solo nos queda observar, diría Barmouth. Goku y Bills se prepararían para retomar la pelea. Ambos se pondrían en guardia, se lanzarían uno al otro y comenzarían a luchar de nuevo. Ahora, Goku podía luchar de manera más libre, ya que no tenía preocupación por destruir la Tierra. Vado se acercaría a Whis para discutir un asunto con él. ¿Qué
crees que pase si Goku gana? Preguntaría Vados. ¿A qué te refieres? Preguntaría Whis. Digo, si Goku gana y derrota a todos los dioses de la destrucción, ¿qué sucederá con sus cargos? Preguntaría Vados. No sé si Senosama le gusta que un mortal solo derrote a todos los dioses de la destrucción. Ese no es nuestro problema. Es problema de los dioses de la destrucción, diría Whis. La pelea cada vez se ponía más intensa. Goku golpearía de una patada en el estómago a Bills, dejándolo encorvado. Luego de un golpe martillo lo estamparía en el suelo. Goku se elevaría a lo alto del cielo, lanzaría centenares de bolas de ki hacia donde estaba Bills. Bills crearía una barrera de ki, lograría resistir todas las bolas de ki, aunque le costaría un gran esfuerzo. Esto se está poniendo cada vez más difícil. Su resistencia es mejor que la mía, pensaría Bills. Goku descendería a gran velocidad hasta Bills. Llegaría con una patada que el dios de la destrucción esquivaría en el momento justo. Goku golpearía el suelo, dejando un gran pozo. Vaya, te veo cansado, diría Goku al notar que Bills estaba con problemas para respirar. No te pases de listo, estás frente a un dios, diría Bills. Goku se lanzaría de nuevo a Bills, pero al llegar, el dios de la destrucción lo golpearía con su cola justo en su rostro. Goku saldría despedido varios metros. Goku caería al suelo, le costaría ponerse en pie. También tenía problemas para respirar. ¡Ja! Veo que alguien también está cansado, se burlaría Bills. Cierra la boca, diría Goku. Goku y Bills seguirían peleando intercambiando golpes, mientras el resto de los dioses de la destrucción estudiaban la situación. Si la pelea se extiende y Bills pierde, Goku quedará agotado, diría Bermud. ¿Podrías confiar un poco en Bills?, diría Jerez. ¡Ja! Es un bueno para nada, diría Champa. Los golpes de Goku comenzarían a ser menos efectivos. En un momento perdería su estado Blue por estar peleando tanto tiempo. ¡Maldición! ¡Mis energías!, diría Goku aterrado. Ya no puedes hacer más nada, diría Bills con una sonrisa despiadada. Bills conectaría un golpe preciso en el estómago de Goku. Goku saldría despedido lejos mientras perdía sangre por su boca. Un golpe directo, diría Whis. No creo que se levante después de eso. Por un momento pensé que ganarías por resistencia, pero olvidé que dependes de tus transformaciones, diría Bills seriamente. Maldición, pensé que tenía la ventaja, pero ya veo que no, pensaría Goku. Goku usaría la transformación de Super Saiyajin. Era lo único que podía usar con las energías que le quedaban. Ahora verás, diría Goku al lanzarse hacia Bills. Goku lanzaría varios golpes al dios de la destrucción, pero todos ellos eran esquivados con facilidad. Ya no puedes sostener una pelea, sonreía Bills. Bills golpearía de una patada a Goku bajo su mentón. Lo lanzaría lejos dejándolo en el suelo. ¡Ay, eso duele!, diría Goku. Te lo dije, ya no hay nada que puedas hacer, diría Bills seriamente. Ríndete y puede que te perdone la vida. Bills, soquete, elimínalo, diría Jerez furiosa. Cierra la boca. Este es un asunto que yo mismo estoy resolviendo porque ustedes son unos completos inútiles, diría Bills. Me parece que su aumento de poder se le ha subido a la cabeza, diría Whis. Esperemos que eso no le sea de desventaja. Goku se pondría de pie, le costaba mantenerse en guardia. Bills llegaría a él con un rodillazo en su estómago. Goku no había podido cubrirse. Luego, Bills golpearía una y otra vez sin detenerse. Goku recibía todos los ataques de Bills como si tan solo fuera una bola de boxeo. Te dije que te ganaría. Nadie puede oponerse a mí, el gran Bills, diría Bills. Bills golpearía a Goku de una patada giratoria. Goku caería al suelo perdiendo su transformación. Goku no reaccionaba. Estaba con los ojos en blanco. ¿Lo mató?, preguntaría Jerez. ¡Vamos, Bills! ¡Acábalo de una vez!, diría Champa. Bills se acercaría lentamente hacia Goku. Lo señalaría mientras creaba una pequeña bola de Hakai en la punta de su dedo. Con esto pondré fin a esta pesadilla, diría Bills. ¡Vamos, Bills! ¡No te demores!, diría Champa, al ver cómo el dios de la destrucción se tomaba su tiempo. Te dije que cierres la boca, lo haré cuando yo quiera, no arruines mi momento, diría Bills furioso. En esa distracción, Goku se incorporaría, lanzaría un gran rayo de ki desde su boca. Bills recibiría el ataque en el lado derecho de su pecho. Bills tosería sangre y caería dolorido. «¿Lo sabía?», diría Whis. Bills se sujetaría a la herida. Al ver su mano notaría la sangre. «Lo tomó con la guardia baja», diría Champa. Esto es tu culpa por distraerlo, diría Jerez. «¡Maldito! ¡Atacaste con la guardia baja!», diría Bills agonizando. «Eres un tramposo, te lo merecías», diría Goku. Goku se pondría en pie con algo de dificultad. Daría pasos lentos y torpes hacia Bills. Estaba con sus últimas energías. Estuve un año en la habitación del tiempo puliendo mis debilidades y una de ellas era que me confiaba. Pero eso ya quedó en el pasado.
diría Goku. Goku llegaría a Bills, pisaría su herida. Bills gritaría de dolor sin poder moverse. Deja de gritar, tanto que presumes de ser un dios y gritas como una niña, diría Goku molesto. Champa se lanzaría hacia Goku sin dudarlo. Llegaría con un golpe de puño directo en su rostro, pero su puño quedaría ahí fijado sin hacerle daño. ¡Molestas!, diría Goku al darle una bofetada a Champa. Champa saldría despedido lejos mientras rodaba por el suelo. No podría moverse. Aunque esté sin energías, su fuerza es demasiada, diría Champa adolorido. Los demás dioses de la destrucción no lo dudarían. Se lanzarían con todo hacia Goku. Goku lograría esquivar los ataques de cada uno de ellos, aunque se le estaba volviendo un problema. Geras pisaría por error el cuerpo de Bills, ya que estaban peleando muy cerca de él. Bermud patearía a Bills, así lo llevaría hasta Whis. ¡Duele!, diría Bills al toser sangre. Goku seguía cubriéndose de los demás dioses. Algunos pocos ataques lograban traspasar su guardia y golpeaban en su cuerpo, aunque no eran suficientes para hacerlos caer. Goku en un momento tomaría coraje. Con una explosión de ki se quitaría a todos los dioses de la destrucción de encima. Los dioses de la destrucción saldrían despedidos lejos. Quedarían heridos por la explosión. Goku regresaría a su forma base. La explosión de ki había agotado sus fuerzas. Luego, caería de rodillas. «Tengo que resistir. Solo un poco más», diría Goku al ponerse en pie con dificultad. Iwan iría por las espaldas de Goku para atacarlo, pero Goku se giraría y lo golpearía en el medio de su estómago. Iwan caería al suelo desmayado, aunque Goku tropezaría y caería al suelo por acción de su propio ataque. ¡Qué tensión! ¿Quién ganará?, diría Whis. Goku se apoyaría en sus brazos, se resistía a darse por vencido. El resto de los dioses de la destrucción que estaban en pie estaban muy heridos, pero en mejor estado que Goku. Aún así, no se atrevían a atacarlo. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que Goku está muy débil? ¿Bills podrá seguir luchando a pesar de su herida? Y también, ¿quién será el vencedor en este tan difícil combate? Todo ello lo veremos en la siguiente parte de esta increíble teoría. Y bueno amigos, espero que les haya gustado la recopilación de todas estas películas. Si quieren ver más películas, más recopilaciones y más partes, dejen su like y comentario y suscríbanse. Si este video llega a 8000 likes, subiré las próximas recopilaciones sin falta. Sin más que decir, nos vemos en la siguiente teoría.